Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cineandertal. Como podrán ver, hoy tenemos un episodio bastante especial porque no hablaremos de una película, inauguraremos la sección Seriandertal. Quizás sea la única vez que hagamos Seriandertal, ¿no? Muy probablemente, porque no creo que esta serie tenga una segunda temporada. Pero no, ya está confirmada. Ya veremos. Confirmado, wow. Sí, ya, creo que ni siquiera había salido y ya habían dicho, sí, va a haber segunda temporada, amigo. Pensaba que Netflix solamente sacaba segundas y terceras temporadas de Stranger Things. Sí, a veces les da por hacer cosas de calidad, amigo. Pero no voy a hablar mal de Stranger Things, ¿ok? No vine a eso, no vine a hablar de odio, de rencor. Ese no era el trato. Sí, qué bueno. Vienes a hablar de amor, viejo. Sí, vine a hablar de creación, de arte, de belleza. Vamos a hablar de Sandman. De sueño. Sí, antes de que empecemos a hablar de ella, conviene que nuestros podescuchas sepan que tú no has leído el cómic. En efecto, así que no sé casi nada de esta gran serie. ¿Qué sabías un poquito antes de verla de la historia? ¿Qué habías oído? Antes de verla, yo creo que sabía la estructura general que le da Neil Gaiman a estas Gaiman, no sé cómo se pronuncia. Gaiman a este mundo que es un poco la cosmología, ¿no? Que él se inventa, ¿no? Entre ellos, pues existen ciertas clases de conceptos que están arriba de los dioses, y estos conceptos tienen la extraña coincidencia de que empiezan siempre con destrucción, en inglés. Destino, deseo, dream, que es sueño, muerte, que es death, y creo que se me están escapando unos dos. Delirium, desire, dijiste. Delirio, deseo. Despair, desesperación. Desesperación. Destiny, destruction. Destino, que es el son ciego. 7. El mayor es destino. Después le sigue muerte. Me parece que después sueño, ¿no? Después sueño, después los gemelos, deseo, desesperación y deseo, ¿no? No, pero destruction creo que va después de... No recuerdo si va después de muerte, destino o así. Después de muerte, pero también es uno de los mayores, y la menor es Delirium, que curiosamente primero era deleite, pero algo le pasó. Bueno, en el mundo de los cómics te cuentan como que funcionaba bien, ¿no? A nivel cognitivo, y de repente le dio así senilidad de eterno, se volvió loca. Sí, yo creo que se volvió loca cuando empezaron los fetiches humanos o algo de ese estilo. Cuando pues el deleite se vuelve locura, amigo. Tiene sentido, ¿no? Sí. Sí, yo creo que tiene un sentido muy poético. O sea, hablando en una cuestión literaria, funciona bastante bien. Otra cosa que sabía de Sandman, y por la cuestión que empecé a sentir mucho respeto por esta serie, es porque vi un video de un canal que se llama In the Praise of Shadows, donde nos habla de la historia de los cómics de terror de los 60, 50. Oh, sí, me lo habías pasado, ¿no? Sí, y es una historia muy bonita porque te cuentan cómo estas series de terror pues fueron prohibidas, y esto hizo que surgiera el boom de los cómics de superhéroes. Pero poco a poco fuimos regresando a esas series de terror, y lo que nos dice este youtuber es que al final todo eso que se hizo en cuanto a los cómics de terror dio como síntesis última de Sandman. Ese es el final de la teoría de su video, y dices, bueno, pues es que aquí como que hizo como la síntesis literaria de todo esto. ¿O te refieres a que fue los cimientos, o que cuando termina esta era empieza Sandman, o cómo? Fueron los cimientos porque, bueno, se nos explica que durante esta serie de cómics de terror y horror siempre había un gran narrador que es como un metapersonaje, ¿no? Que está contándote, y ahora viene esta historia, ya vamos a ver esta historia, y mucho de ese juego narrativo se aplica mucho en Sandman, ¿no? Porque estos avatares de, no sé cómo podríamos decirlo, de conceptos humanos como tal, que están interactuando con la vida orgánica, pues son en verdad metanarradores de todo lo que sucede en la existencia. Son una suerte de arquetipos, también funcionan como una muestra, una representación antropomórfica de
ciertas características de la psique humana. Funciona en diferentes niveles, no podría como etiquetarlos en una sola o definirlos como una sola cosa, ¿no? Siendo que hasta dentro de la historia de Sandman, ellos son los pilares sobre los que se sustenta básicamente la realidad, ¿no? Los dioses, los héroes, surgen de ellos, surgen de estas criaturas, están por encima, ¿no? Y nos dicen que son, por algo se llaman los eternos, ¿no? Con ellos nacieron con el universo y mueren con el universo. Mueren con el universo mismo, lo cual es bastante curioso porque creo que aquí esto es la parte de los cómics que desafía mucho la filosofía materialista o aristotélica, sí, ¿no? Donde mucho se cree de que la existencia precede a la esencia, ¿no? Pero aquí es al revés, porque conceptos que solo tienen sentido para la vida humana existen desde el inicio del universo, ¿no? Y lo que nos está diciendo básicamente es que pues estos seres son inmortales y están más allá de la materia humana como tal, o sea que estos conceptos existían antes de que el humano existiera, pero son conceptos que solo tienen sentido bajo la existencia humana. Bajo la psique humana. Bueno, de hecho, explorando un poquito más la mitología de Sandman, yo difiero quizá con esta idea que tienes de que la esencia precede a la existencia, porque, por ejemplo, Muerte dice que aparece cuando surge el primer ser vivo, ¿no? Cuando surge el primer ser vivo, ella aparece porque en algún momento este ser va a morir, ¿no? Sueño también aparece después de que surge una criatura con la capacidad de soñar. Es decir, primero la existencia precede a estos seres. Pero me recuerda un poquito a la filosofía como emergentista de estas son propiedades emergentes del mundo material, pero forman su propia realidad, muy como lo Topus Uranus de Platón, tienen su propio reino, ¿no? En su propia dimensión. Sí, viven en otra, pues sí, precisamente en otra dimensión, pero están interactuando constantemente con la dimensión material o la dimensión humana. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, al inicio del universo no había nadie que soñara porque todo era materia, ¿no? Pero surge primero destino. Surge primero destino y dices, pues claro, eso tiene sentido porque hay cosas, ¿no? Y todas las cosas tienen como tal un destino. Pero cuando surge algo va a morir. Entonces es normal que surja destrucción y que surja muerte, ¿no? Porque todo tiene como tal un fin. Pero sí, pues esta cuestión del sueño y del deseo sí está más enlazado con la vida orgánica y también la desesperación. Sin embargo, aquí yo creo que tal vez podría suceder algo parecido a lo que ocurre en Warhammer, que dicen cuando nace un dios de cualquier reino, no importa el momento en que surja, ese dios extrañamente ya estaba ahí desde el inicio. Aunque surja en un evento específico, él, por estar en una dimensión que funciona en términos distintos a cómo funciona el mundo material, ya es eterno. O sea, estaba ahí desde el principio. Y el ser humano solo lo descubre, ¿no? O solamente encuentra. Surge, pero él ya estaba ahí desde siempre. Es curioso y creo que es parte de la magia de las narrativas, de la ficción. A veces tú y yo, por ejemplo, si nos introducimos demasiado en el mundo de la ciencia, comprendo por qué muchas personas pueden salir con unas visiones un tanto pesimistas si solo estudian ciencias, si se apartan de las narrativas, piensan pues me voy a morir, al final de cuentas el universo solo va a ser un montón de partículas elementales flotando en un vacío infinito. El tiempo en comparación, estaba viendo algunos cálculos, no recuerdo en qué libro decían esto, ¿no? Pero que la fracción de tiempo total del universo en donde existen estrellas, existen soles, se plantea la posibilidad de que pueda surgir vida, es solo una brevísima fracción de todo el tiempo que el universo va a existir, que es infinito. Y esa fracción de tiempo es así como el 0.0001 del tiempo total del universo donde puede existir vida. El resto va a ser vacío, oscuridad y partículas flotando. Y eso, escuchas eso y dices, sí, es como de qué mierda, o sea, es muy desalentador pensar que en algún momento todas las obras del ser humano van a ser consumidas por nuestro sol raquítico a punto de morir,
se lo va a chupar todo y va a desaparecer cualquier rastro de nuestra especie, ¿no? Y eso es desalentador y a veces se entristece un poco, ¿no? Ya después lees a Carl Sagan y te dice, somos polvo de estrellas, somos la manera en que el universo se conoce a sí mismo, y dices, sí, Carl, tú me has devuelto la fe en la vida y me siento muy bien. Con tu cuello de tortuga, soy feliz de nuevo, me has regresado la felicidad, ¿no? Pero llega a ser desesperante y la ficción viene a salvarnos un poco, a mostrarnos otras perspectivas, ¿no? Y bueno, y quería remarcar esto de que tú fuiste una persona que se acercó a esta serie sin haber leído el cómic, porque mi caso es inverso. Yo he leído el cómic como 4 veces, es uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Increíble, porque es un cómic bastante denso. Sí, pero ¿cómo decirlo? Por un lado, es denso, pero por ejemplo, la semana pasada me cayó en mis manos un issue de Sandman. Issues son como las grapas. Originalmente Sandman se publicó en ese formato, en formato de grapitas, que son, ¿no? 75 números, ¿no? Sí. Y no los compré, solo un amigo me los enseñó y los estaba viendo. Y si lo piensas, ese es el formato original en el que Sandman fue presentado y en el que se pensó que iba a ser leído. Y las historias de manera independiente en ese formato funcionan muy bien. De hecho, lo que vamos a ver si siguen las adaptaciones de esta serie es que hay muchas historias en las que Sueño solo es un personaje que llega a aparecer así durante un segundo, mientras sigues la historia de otros personajes y personajes de la vida real incluso. Eso es algo muy curioso de este cómic, que al principio te plantean que está dentro del universo DC y llegas a ver en algunas viñetas a Batman, a la Liga de la Justicia. Se menciona mucho a Arkham, ¿no? Arkham sale en un par de ocasiones, pero conforme va avanzando va dejando eso como de lado y se va centrando en nuestra realidad, va dejando personas de verdad, personajes históricos, William Shakespeare, ¿cómo se llama Joshua Hartnett? Es un tío que se declaró como el rey de Estados Unidos y que vivió en Nueva York, y es como una figura histórica bien peculiar, ¿no? Sí, el tío que era un loco, ¿no? Uh-huh. Que según hacía reformas y cosas así extrañas. Sí, imprimió su propio dinero. Y por ejemplo, en la historia de Sandman, en los cómics te cuentan que Sueño y Desesperación tienen como una apuesta como para ver hacia dónde se inclina este tipo, porque te cuentan que él era un empresario, en algún momento sus inversiones acaban muy mal, queda muy pobre, desaparece 1 o 2 años, y cuando reaparece se declara el rey de Estados Unidos, y empieza a ocurrir todo esto que lo convierte en una figura histórica, ¿no? Y el juego está entre el Sueño, que lo considera uno de sus agentes, y Desesperación, que dice, este tipo en cualquier momento, o sea, solo se llegó a esto porque está desesperado por el fracaso que ha experimentado, ¿no? Y se va a suicidar. Solo están viendo hacia dónde se va a inclinar la balanza de su cordura. Efectivamente. Si es que le quedaba alguna. Uh-huh. Y yo quería que tú la vieras. Bueno, quería que en general todo el mundo la viera. Todo el mundo, sí. Y en especial gente que no haya leído el cómic, porque quería como cerciorarme de... ¿Es una buena serie, Andrés? ¿Te gustó? De que funcionaba como serie. Porque yo no soy objetivo, yo soy un fanboy de Sandman. A mí me encantó. Sí. ¿A ti te gustó? ¿Qué Creo te pareció? Que me gustó por su ritmo contemplativo. Lo que quiero decir es que es algo lenta en comparación a los productos comerciales. Pero sí, yo creo que yo venía como de una tirada, estaba ya muy chipeado con esto de Warhammer y estaba como, sí, el mundo es guerra y destrucción y muerte. Y aquí como que no hay nada de eso, no hay destrucción, no hay disparos, no hay sangre y esas cosas. Y dije, vaya, como que sí me tengo que adaptar a estas cosas que son más reales, en el sentido de que son cosas que puede llegar a experimentar una persona normal, y que es el mundo de los sueños, y en el mundo de los sueños todo se vale, ¿no? Y cuando empiezas a pensar un poco así la serie, dices, pues muy probablemente me está acercando con lo más humano que hay en mí como espectador, y eso es algo bueno de la serie, que hace que regreses a ver tu vida como algo mágico hasta cierto punto. Sí. Por tanto, yo creo que es una buena serie, es una serie sólida, definitivamente, y creo que se ha respetado hasta cierto punto considerable la fidelidad del material del autor original,
y eso también le da puntos. Me gusta mucho el personaje de Sandman, creo que eligieron muy bien al actor. Uh-huh. Tiene una voz que, wow, no me la pude haber imaginado mejor para Sueño. Una voz grave, fuerte. Y el primer capítulo es lo suficientemente fuerte como para mantenerte enganchado. Uh-huh. Sí. Entonces yo creo que eso le da varios puntos fuertes que te hacen considerar que es una buena serie y que te da ganas de terminar de verla, ¿no? De concluir esos 10 capítulos que tienes. Una serie breve. Sí, muy cortita, pero con un potencial increíble porque tiene un material de origen que no por algo es considerado uno de los mejores cómics jamás publicados, ¿no? Y es curioso que para documentarme, quería escuchar algunas opiniones al respecto de fans del cómic sobre la serie y casi todos coincidían en que era uno de sus cómics favoritos y que eso les impedía hablar con objetividad. Entonces decían, sí, como de que... la serie. Ajá, y decían, es que sí, me gusta, me encanta porque veo como reflejado por lo mismo de que es muy fiel al material original. Bueno, que sí. Fiel al 100, pues no, hay cambios. Yo creo que algunos son un tanto inevitables, considerando que pues tienes que hacer un ejercicio de casi traducción, traducir el lenguaje del cómic al lenguaje de una serie, un lenguaje más cinematográfico. También, por ejemplo, mencionando algunas diferencias que no han sido muy comentadas con respecto a los críticos de la serie y de los fans. Por ejemplo, lo que te decía de que cada número de Sandman funciona como una historia independiente, ¿no? Lo puedes leerte una grapita y decir, entiendo esta historia, ¿no? Entiendo la historia que me está contando en estas pocas páginas, a pesar de que es solo una pieza de un rompecabezas más amplio, ¿no? En la serie intentan generar una mayor cohesión narrativa en una sola historia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al personaje del Corintio, que en los cómics lo llegas a ver un poquito al principio y realmente se da el salto hasta en la casa de muñecas o la casa de la muñeca, esta historia de los asesinos en serie. Oh, ya, spoiler alert. En la convención de cereales. Sí, en la conversión de cereales, o sea, pero en la serie te lo van mostrando casi en cada episodio, ¿no? Que llega a hacer algo, se contacta con John Dee, contacta con la mamá de John Dee, está ahí buscando maneras de encontrar una vía para poder vencer a Sueño, ¿no? Y él alcanzar su libertad, ¿no? Y en los cómics, te digo, llega a aparecer solo unas cuantas veces, mientras que aquí sí se plantea como el villano que más apariciones tiene para generar una historia más cohesionada, más unida, no tan dispersa como aparece en los cómics. Es como el villano principal de esta temporada. Sí, efectivamente, ¿no? Y que luego lo piensas y es así como de... ¿hay villanos? ¿Tú piensas que hay como malos en Sandman? Salvo el tío que golpeaba al niño, ¿no? Ese era malo. Hay como contrapesos. Lo que sucede es que Dream como tal no tiene un enemigo porque no puede hacerse enemigo de un humano, ¿no? Que son de naturalezas distintas, pero en algún punto lo llega a mencionar Dream, ¿no? Que él no es una conciencia moral, ¿no? Pero sí le dice a una persona a la cual le regalan el don de la inmortalidad temporal, ¿no? Relativa a una inmortalidad relativa, que él no es su consejero ni su guía moral, pero sí le recomienda que deje de traficar con esclavos. Entonces, de alguna forma, Dream tiene una conciencia, pero no es su preocupación principal. Y también con la convención de cereales sucede algo parecido, ¿no? De alguna forma siente repugnancia por los sueños, los delirios y los deseos que tienen estas personas y los acaba castigando. Entonces... los muestra, que es una gente más cargado hacia el bien que al mal. Y bueno, ahorita que mencionas esto, también vamos viendo cierta progresión de este personaje. La gran enseñanza del cómic, creo yo, bueno, una de las muchas enseñanzas que tiene el cómic de Neil Gaiman es que te muestra que incluso hasta estos seres eternos e infinitos pueden cambiar, pueden aprender, y si ellos pueden, es mucho más fácil para seres humanos como nosotros, ¿no? Poder cambiar. Poder generar un cambio, ¿no? Siendo que hasta estas entidades lo pueden lograr, ¿no? Y sí tiene una conciencia moral, aunque de nuevo él está
por encima de eso, sus preocupaciones son de otro orden. Es muy peculiar que puedas empatizar, que puedas entender, que hasta puedas identificarte en algunas ocasiones con un ser que de humano solo tiene la apariencia, y eso porque nosotros lo vemos. Algo que se cuenta en los cómics es que cada especie ve a Sueño con la forma distinta. Ajá, efectivamente, ¿no? Porque es de hecho hay un cómic precuela de la serie que se llama Overture. Hay un momento en donde todos los Sandmans, todos los conceptos de Sandman se reúnen, ¿no? El cómo cada especie del universo que puede soñar lo concibe, ¿no? Y lo pueden ver hasta con una forma de flor, una forma de un gato gigante, o sea, puede tener cualquier forma. Son millones de Sandman, ¿no? Efectivamente. Y podemos empatizar con alguien así, ¿no? Es curioso. O identificarnos en algunos momentos, ¿no? Cuando no acepta, bueno, ya hablando de la serie, el primer episodio, cuando el hijo del Magus, Burgess, le ofrece liberarlo a cambio de que de que no los castigue cuando lo liberen, y este Sueño no acepta solo porque le tiene odio porque mató a su cuervo. Sí, los va a acribillar cuando salga. Pero con sueños. Yo creo que algo que tiene este personaje es que es el inspirador principal, el inspirador de las historias, y en eso está muy cercano a lo que te plantea esta película de la sociedad de los poetas muertos. Dice en algún diálogo Robin Williams que lo del motivo de la vida de las personas, a pesar de que hay trabajos útiles como la medicina, el derecho y todo lo demás, es la motivación principal como tal es el amor, la poesía, ¿no? Y al inspirar esos Sandman, pues nos habla de un aspecto que nos hace completamente humanos, ¿no? Entonces esto nos acerca al arte y nos cambia y nos transforma. Sandman no solamente es una representación de nuestros sueños, sino una representación de la inspiración que tenemos como raza humana, ¿no? Porque esas historias nos mantienen vivos. Esas narrativas que están escritas, de alguna u otra forma, son una representación en papel de lo que nosotros hacemos con nuestra vida misma, ¿no? Porque no vivimos para trabajar, ¿no? O no vivimos para hacer cosas que están enraizadas en un sistema económico en el cual sabemos que muchas cosas andan mal, ¿no? Sino que todos tenemos un propio sueño que nos mantiene con vida, que nos mantiene moviéndonos. Y eso es Sandman también. Ajá, el tener, no sé, de repente comprarte tu granjita, o el dedicarte a la filosofía, o el escribir. Lo decían poesía. En esa película del experimento, ¿no? El tipo quería comprarse un Ferrari o un carro así, porque decía es importante tener sueños. Y dices, pues claro, esa es la narrativa que te cuentas para levantarte todos los días, ¿no? Y aunque lo que haces es tu trabajo, lo que te mantiene vivo es un sueño, ¿no? Y a mí lo que me gusta del personaje de Dream es que en algunas ocasiones sintetiza o te aclara de qué van los sueños, ¿no? De qué tratan los sueños. No solo son una cuestión de aspirar a alcanzar algo, a crear arte, a deleitarte con expresiones humanas, ¿no? Sino que también son otra manera de percibir la realidad. Después de todos los sueños son un reflejo de la realidad, pero en un mundo o en un momento en el que nuestra conciencia está alterada y donde la realidad no se refleja de manera fidedigna, ¿no? Las leyes del mundo real no aplican en el mundo de los sueños, a pesar de que los sueños reflejan o se vinculan con el mundo real. Nos muestran que la realidad puede ser de otras maneras. Aquí me voy a poner un poco como en onda hippie drogadicto. Modo Freud. Sí, modo hippie ayahuasca. Después de todo, si piensas de qué va la conciencia o qué es la conciencia, es una especie de, ahora que he estado estudiando mucho ondas neuro y procesos cognitivos, pues te das cuenta que al final de cuentas es una configuración particular de nuestro sistema nervioso para poder reaccionar ante los estímulos, para poder movernos en nuestro mundo. Esa es la función de la conciencia y de nuestro cerebro, el que podamos reaccionar a lo que ocurre allá afuera, podamos sobrevivir, podamos interactuar con otras personas y eventualmente reproducirnos de manera muy biologicista quizá. Esa es la función del cerebro y nuestra conciencia cumple eso, ¿no? Pero el sueño
no sigue esas normas o no sigue esas reglas porque no refleja la realidad como es. Permite que la imagines de una manera que sería completamente imposible de ser presenciada en la vida real, ¿no? ¿Has visto esta serie de los Monty Python Flying Circus? La serie con la que se volvieron muy famosos los Monty Pythons allá en los años 70. Definitivamente ¿No la has visto? Yo apenas la empecé a ver y algo que me gusta mucho de esta serie, además de que pues los Monty Python son geniales, es el hecho de que su comedia en ocasiones llega a ser básicamente como sketches que ocurren en mundos oníricos, cosas que de repente te planteas si ocurriesen en la vida real, dirías, esto no puede estar ocurriendo, ¿no? Y creo que ¿Es donde venía el partido de fútbol de los filósofos? No, ese creo que no he llegado a ese episodio y creo que no es de los Monty Python, aunque podría serlo, ¿no? Pero por ejemplo, el último episodio que vi de esta serie es un tío que va como a una tienda, tienda departamental a comprarse una hormiga, ¿no? Y le compra todos los aditamentos para su hormiga, luego la lleva a su casa donde tiene también un león, le gusta como comprar, tiene muchos animales así extraños y de repente también te das cuenta que tiene como una fijación por comprar televisiones y todo está lleno de televisiones. Luego regresa a la tienda porque creo que descubre que su hormiga tiene 4 patas y no 6, ¿no? Y dice, es una hormiga defectuosa. Va de nuevo a la tienda. Ajá. Se mete a una sala donde está John Keats, está William Wordsworth, están recitando poemas que tratan de hormigas. Está Percy Shelley recitando Ozymandias, pero con una hormiga gigante. En lugar de decir que se encontró a Ramsés en el desierto, se encuentra la estatua de una hormiga gigante y lo sacan así a patadas porque la gente se altera. O sea, ¿qué es eso, viejo? Dime que si eso no parece un sueño. O sea, eso es un sueño. Sí, tiene la estructura de un sueño, pero creo que lo curioso de los sueños, o lo que más me llama la atención de ellos, es que son procesos que ocurren en nuestro interior, al parecer, ¿no? Ajá, nuestras cabezas. Si sucede en nuestro interior esto, se supone que nosotros deberíamos de tener el control, ¿no? Sin embargo, es que tú ya quieres sueños lúcidos, ¿no? Sí, es que sin embargo no los tenemos, ¿no? Entonces, rara ocasión. Cuando te despiertas y tienes un sueño feo donde te sentiste asustado, dices, pero ¿por qué me pasa esto, no? Si se supone que yo controlo, ¿no? Pero si te vas a dormir y estás soñando, en el sueño, ¿quién controla? Ese es el asunto de los sueños, que a veces dice, pues como sucede dentro de mí, pero yo no tenía el control, pues tal vez hay alguien, es la mano que mece la cuna de los sueños, está dándote esas alucinaciones agradables y desagradables en parte. Hay un diálogo que Sueño tiene. Me gustaría que habláramos desde el principio de la serie, viendo cómo se desarrolla Sueño, cómo llega a aparecer en algún momento muerte, deseo y desesperación, que son los hermanos que llegamos a ver. Tenías razón. Ya nos cortan el tiempo en esta plataforma. Habrá que buscarnos. Bueno, todavía tenemos 10 minutos. Voy a acabar esta idea y después seguimos grabando. Pero hay una parte donde Sueño dice que si la gente de verdad entendiera cómo son las cosas, no le temerían a muerte, no le temerían a la muerte, le temerían a los sueños. Los sueños son realmente la cosa aterradora, ¿no? Porque un sueño, como lo que tú estás diciendo, en los sueños tú no llegas a tener el control. Y creo que muchas veces pasa que si has trabajado con personas que padecen depresión, que tienen problemas para manejar su angustia, te das cuenta que en realidad todo es una construcción de ellos. Están en esos líos, tienen esta incapacidad de regular sus emociones por las imágenes, por las cosas que ellos mismos están diciendo. La realidad puede que sea, la realidad vista de manera objetiva es dura, pero nos permite desarrollarnos en ella, ¿no? Y ellos en cambio crean una historia donde este desarrollo les resulta casi imposible. ¿No? Y es el lado negativo de estos sueños, ¿no? El cómo crearte un sueño o crearte una distorsión de la realidad te puede arruinar la existencia. Y es por eso que creo que Sueño dice que si supiéramos realmente, si entendiéramos las cosas, le temeríamos más al sueño que a la muerte. Al mismísimo sueño. Puede ser que sí, es algo correcto
esa interpretación. Sin embargo, creo que los sueños también tienen esta otra parte que es la motivación, ¿no? Es lo que nos lleva a movernos, es lo que nos lleva a levantarnos todos los días. Entonces, es un Dios ambivalente, ¿no? Es un concepto viviente ambivalente, ¿no? Puede dejarte inválido para que no te muevas de tu cama y te quedes soñando solo cosas bonitas porque la realidad es demasiado dura para ti o te has hecho creer eso, pero también puede impulsarte a que hagas algo maravilloso en términos humanos, ¿no? Que cumplas con tus obligaciones vitales, que es lo importante. O que crees arte o que generes un descubrimiento científico, ¿no? Siempre se suele mencionar el ejemplo de Mendeley, que sueña la tabla periódica de los elementos, después de como de estarse rompiendo la cabeza con problemas químicos, intentando imaginar una manera de ordenar todos los elementos químicos conocidos, no tiene la menor idea, se va a dormir y sueña con la respuesta, ¿no? También es muy común que muchos artistas, escritores, novelistas, poetas cuenten que encuentran gran inspiración en el mundo de los sueños. Ahí Freud es quizá uno de los investigadores más destacados o uno de los pioneros en abordar esta cuestión de los sueños, su influencia en la vida real, de dónde vienen, tratan de decirnos algo. ¿Qué pasa con los sueños? A pesar de que pues ya sabemos, ¿no? Que Freud está ahorita ya invalidado, o sea, ha sido superado con creces, es un pionero y es algo que hay que reconocerle, ¿no? Intenta abordar los sueños desde una perspectiva más naturalista, más racionalista, ¿no? Desde lo que él entendía por el método científico, ¿no? Y bueno, ahora sí quisiera, como ya sabes, empezar a hablar de esta historia. Episodio 1. Sí, la captura de sueño. Hay una pequeña entrevista que le hicieron al actor que interpreta a Dream, donde le piden que resuma la serie en 1 minuto. ¿No lo has visto? No. voy a parafrasearlo. Más o menos dice esto como, la historia se centra en Morfeo, que es capturado por un ocultista, pasa 100 años capturado, en este periodo después logra escapar, aprende algunas lecciones, se encuentra viaja al infierno para recuperar uno de los objetos que le fue robado. El yelmo, su bolsa de arena, su rubí, se enfrenta a diferentes pruebas para poder alcanzarlos y ya. Sí, más o menos eso, ¿no? Genial. Y después, bueno, creo que ya hizo el trabajo por nosotros. Sí, ya se acabó y lo logramos con el límite de tiempo de Zoom. En menos de 40 minutos. Se acabó, muchas gracias, amigos. Bueno, eso de manera como puesta en un tweet va más o menos de ahí, ¿no? Ya después se va bifurcando, nos hablan un poquito del pasado de Sueño, al ser una criatura pues inmortal, lo observamos durante varios siglos. Y esa fue una de las historias que me dijiste que más te llamó la atención, la del inmortal, ¿no? Lo que es como un fetiche tuyo. Sí. Pues sí, o sea, creo que al final lo que me muestra esta serie es que cuesta trabajo empatizar con alguien que no puede morir, pero lo que queremos ver en pantalla o lo que yo creo que lo que nos hace falta como entretenimiento es una serie que nos hable de las personas que son eternas, sin embargo pueden morir, porque esto genera una paranoia y los relaciona de manera directa con la desesperación de morir. O sea, cuando eres un ser inmortal, la posibilidad de morir es lo que más te aterra. Entonces, por eso decía que los vampiros son los protagonistas que estamos buscando en verdad en las series de televisión, solo que Vampiros la Mariscada creo que no puede hacer ese trato, ese deal para que se respeten sus personajes y se haga una serie interesante con ellos. ¿Te estás dando cuenta, ¿te estás dando cuenta que estás describiendo esta película que te encanta de Solo los amantes sobreviven? Son inmortales, me encanta, que pueden morir, es todo lo que estás diciendo que quieres ver en una ficción, ahí está. No, pero ellos son inmortales depresivos que no tienen problemas de verdad. Y el mundo de vampiros que te plantea la Mariscada como tal es ¿Qué es la Mariscada? La gente la no Mariscada sabe es Vampiros de Masquerade, un juego de rol que está basado en el mundo de las sombras, que es de vampiros, hombres lobo, cosas hadas, de nerds, magos. cosas de gordos sí, y es como
Ajá, como esto de Calabozos y Dragones, pero Sí, oye. para adultos, ¿no? Al cubo. Al diablo. Calabozos y Dragones es para adultos. Adultos muy, muy mal. O sea, adultos trastornados, pero para adultos al final de cuentas. Adultos que usan pañal, comen Gerber. Pero esto de la mariscada de los vampiros de Masquerade es como, está muy politizado, y a los vampiros algo que les encanta es el poder, o tener el poder entre las sombras, y sus facciones pues obviamente siempre están peleando entre ellos y se están matando, ¿no? Pero también es un crimen mortal para el vampiro que comete un asesinato en contra de otro si no está aprobado por un clan, ¿no? Entonces esto funciona como la mafia, ¿no? Tú no puedes matar a alguien de la mafia si no tienes la aprobación del jefe de un cártel, ¿no? De repente así Vampiros la Y Mascarada. si matas a alguien de otro cártel, Ajá. pues ya es una pelea entre cárteles de vampiros. Entonces esto es como Narcos México, Sí, el Padrino. más la desesperación de tratar de sobrevivir en un mundo de inmortales donde te están acechando en todo momento, ¿no? Entonces esa paranoia y ese desespero, y al parecer los vampiros ya no pueden soñar más allá de seguir viviendo. O sea, ¿en qué puede soñar un vampiro? Pues nada más permanecer no con lo vida maten más tiempo. Ajá, exactamente, porque todo lo puedes hacer virtualmente, ¿no? Puedes aprender un idioma, puedes conseguir una fortuna, todo lo tienes que hacer de noche, pero tu máximo sueño es ver el sol, pero eso implica que te vas a morir, entonces... ¿Puedes ver el sol en una imagen de pantalla, por ejemplo? Si eres vampiro. Yo creo que sí, viejo. Puedes ver una puesta de varios sol. videos en YouTube, ¿no? Te compras una tele muy grande y vas al cine a ver puestas de sol. Sí, ya, Pero eso te he arreglado. Eso nunca sucedió en Sandman, por ejemplo, que tuviera una interacción directa con un vampiro, Sandman, y bueno, Dream. En Sandman, ¿no? Eso sería algo interesante, viejo. Recuerdo una especie como de raza de necroseres, pero vampiros quizás sí llegan a verse, así como en una viñeta por ahí en algún momento, pero una historia de vampiros, no, solo me viene ahorita a la mente, ahorita que también estaba leyendo Swamp Thing de Alan Moore, hay una historia donde pelea contra vampiros y está muy interesante, pero es lo más próximo que recuerdo. Y Sandman propiamente de vampiros, no lo recuerdo. Vamos a pausar un momento solo este video y nosotros volvemos en un segundo, amigos. No se desesperen. O tal vez en una semana. Sí, va a ser por varias partes. Va a ser un episodio de Cineandertal por capítulo de la serie. Entonces, esta es una serie de 10 videos. Permítanme un momento, amigos. Voy a pausar esto. Bueno, Andrés, nos estabas contando de que tienes fantasías con Vampiros la Mascarada. Fantasías vampíricas. Sí. Y algo que también estaba notando referente a esta serie y The Masquerade es que el primer vampiro es Caín, que es un personaje célebre en el mundo de los sueños. También solo que creo que están en el mundo de los sueños, Caín y Abel, como personajes de primera, son los personajes de una de las primeras historias de la humanidad. Entonces, desde ahí podríamos partir un poco. Se ganaron su lugar y lo que Sandman menciona es que no son creaciones de él, ¿no? Entonces inferimos que son creaciones de la humanidad y su historia es la de, pues, el primer asesinato que se da en la historia, ¿no? Y eso los inmortaliza en el inconsciente colectivo que al final de cuentas, pues, es una manifestación de Sandman, no se vincula con él, ¿no? Comprendemos el por qué se vinculan esta historia en particular. Y bueno, ahorita ya quisiera que fuéramos hablando de la historia, de lo que vamos viendo en la serie. Al principio, pues, vemos que hay un hechicero, el Magus, que tiene el deseo de capturar a la muerte. Aquí, curiosamente, está en contra de Aleister Crowley, ¿no? Es uno de es su rival, al parecer. Bueno, Aleister Crowley tenía muchos enemigos. Era un hombre muy problemático. Sí. Y Burgess lo que pretende es capturar a la muerte para revivir a su hijo, ¿no? Que aquí vemos un poquito, me recordó al Señor de los Anillos, cuando vemos a Boromir y a Faramir. El Senescal prefiere siempre a Boromir. Sí, es Boromir el que muere, ¿no? En la primera película, sí. ¿Recuerdas? Ajá, y Faramir es así como del segundón que nunca puede llenar como las expectativas del padre. Escoria, amigo. Sí, menospreciado, ¿no? Y Burgess pretende capturar a la muerte, pero el ritual sale mal y termina capturando al mismísimo Sueño. ¿Cuál es la lógica de eso? Podría pasar. Podría pasar. Fíjate, en el cómic te explican un poquito eso. Aquí lo cambiaron, ¿no? Pero en Overture te cuentan que Sandman venía de haber eliminado un vórtice
de sueños, que es algo que vemos más adelante en la serie, ¿no? Con el personaje de Rose Walker, que ella es un vórtice que rompe las paredes entre los sueños. Entre el sueño y la realidad. En Overture lo que te cuentan es que si un vórtice se deja crecer, en algún momento la realidad se empieza a trastocar, la gente se empieza como a deschavetar y la guerra es básicamente un Donnie Darko que va a destruir el universo. Sí, efectivamente, ¿no? Y en el cómic, te digo, en Overture te cuentan que viene de desactivar un vórtice, gastó mucha energía y está como muy debilitado, y es justamente en el camino que va de regreso a su reino donde es capturado. Estaba en un momento muy vulnerable. Y por eso lo atraparon, porque estaba débil. Estaba débil y además, pues, en la serie te cuentan, ¿no? Que algo tuvo que ver, en este caso, Deseo. Hay como muchas ganas de estar fastidiando constantemente. Tiene un pique con sueño. Sí, porque rivalidades de hermanos, que eso dices, eso lo entiendo muy bien, ¿no? Si has tenido hermanos, has tenido rivalidades de ese tipo, siempre, sí o sí. Rivalidades fraternas, la representación de esos Caín y Abel. Sí, esta es la gran serie de los hermanos que se odian. En efecto. Y bueno, capturan a Sueño y Burgess pretende que reviva a su hijo y también lo despoja de sus artículos de poder, ¿no? Que son el yelmo. Son 3, el yelmo, su arena y el rubí. El rubí puede crear sueños, con la arena manda a dormir a la gente y la gente puede, y si cae en manos de un humano. ¿Y el casco qué hace? El casco técnicamente se veía muy bien solamente. Sí, de hecho sí, porque no es una creación de él. Se supone que esa cosa es el cráneo de un dios muerto. Él se la encontró y dijo, mira, vamos a hacer algo chido con esto. Se ve cool. Sí, es el cráneo de un dios muerto en realidad. No sé por qué lo querían, ¿no? Pero no era algo. De hecho dicen que en el infierno no tiene poder ese artefacto, ¿no? Es nada más como una reliquia. No recuerdo muy bien si dicen eso, pero pues sí, tener el casco de sueño es así como para el mundo de los coleccionistas. Lo pongo en un lenguaje que tú puedas entender, es como tener un Funko exclusivo de la Comic Con. Oh, vaya, ahora lo entiendo, no sirve para nada, pero se ve bien y te hace sentir bien. Cool. Sí, te da estatus, o sea, si eres un demonio que tiene el yelmo del Señor del Sueño, es como impresionas a mucha gente. Y ya sabes que los demonios son como muy superficiales, muy banales, se impresionan por cosas simples. Sí. Y aparte del sueño solamente tiene 3 cosas importantes, ¿no? Cualquier cosa que tengas de él es relevante. Si solo tiene 3. Sí, lo que va a venir en la siguiente temporada, es que ya no puedo centrarme mucho en la historia porque también como que Sandman te invita a que estas cositas que ya vimos en la serie, de repente, si ya sabes de qué va el cómic, dices, mira, aquí ya sembraron lo que viene para la siguiente historia. No sé si recuerdas que cuando va al infierno ve a Nala, una mujer que él mandó ahí al infierno. Sí, está ahí encerrada. Eso te lo van a explicar posiblemente en la siguiente temporada. Historia de amor. El final también, cuando Lucifer dice como le voy a joder la existencia al Señor del Sueño, es como creando más enemigos. No te imaginas lo que va a hacer, o sea, eso es lo divertido. No te voy a spoilerear, pero créeme, no vas a ver venir, a menos de que investigues ahorita en internet y te pongas a ver, pero así por tu imaginación, créeme, no vas a saber qué es lo que le va a hacer. No tienes la menor idea, y eso es parte del encanto. Seguro ese niño que nació es el anticristo. ¿Cuál niño? ¿De qué estás hablando? Ya sabes, el niño que viene del mundo de los sueños. Sí, no, ese también es parte de lo que viene, si no mal recuerdo. Todo lo que viste en esta temporada, hasta algunos personajes secundarios van a ser protagonistas. Es parte de la construcción de lo que viene. Sí, ¿recuerdas a Barbie? Sí, Barbie Ken, ¿no? Ella tiene su propio arco en un par de, no recuerdo si es en el siguiente, no es cierto, es en Estación de Niebla o Un Juego de Ti, no recuerdo muy bien en qué libro viene, pero ella tiene su propio arco y su propia historia, que es una de las más conmovedoras. Un sueño de fantasía ahí bien Señor de los Anillos, algo así. Sí alcanzaste a ver, ¿no? Algunas escenas que ella va con ¿cómo se llama? Tiene como una mascota ahí. Viejo. 10 dedos, algo así. Efectivamente, pero ya, mira. Entonces, capturan a Sueño se logra liberar tras 100 años y emprende la búsqueda por sus objetos mágicos, que son parte de él, ¿no? Te comenta que son herramientas que él crea para poder desempeñar mejor sus actividades. Pero ocurre un poco como en El Señor de los Anillos, ¿no? De cuando Sauron crea el anillo,
por un lado lo utiliza para poder corromper a las otras especies, pero lo coloca en una situación de vulnerabilidad porque es parte de su poder, ¿no? Y si pierde ese anillo, pierde todo su poder. No solo una parte, sino que todo, básicamente. O sea, es una gran responsabilidad y algo así ocurre con estos objetos, ¿no? Entonces, cuando Sandman se libera, empieza esta búsqueda y llama a las 3 en una, ¿no? A las Moiras para que le digan. Moiras. Ajá. Vamos a ver también algo muy del cómic de Sandman es que retoma muchos personajes de la mitología griega, la mitología nórdica. Gaiman es un verdadero conocedor de las mitologías. Tiene un libro donde aborda la cuestión, por ejemplo, de los mitos nórdicos. Habla de los Odín, Thor, Loki, los clásicos, y se mete a unas cosas ya más densas, pero también siempre como con un toque más ameno para que la gente pueda... O sea, al final de cuentas, él no es un académico, como podríamos pensarlo. Todos esos dioses están por debajo de estos conceptos universales. Sí. Una cosa, hay representaciones de sueños o una carga fuerte o significativa en el mundo de los sueños de figuras como Jesucristo y Buda, de figuras religiosas. Nunca habla de eso. Es curioso porque, por ejemplo, en los cómics sí se maneja en algún momento que los dioses son reales. Y creo que hasta sirve como una pauta a otra obra de Gaiman que se llama American Gods. No sé si has oído de ella. Es una serie también, ¿no? Donde sale Lucifer. Es un libro. No. Es un libro que luego se adaptó también en serie. La primera temporada es una joya, vale mucho la pena verse. Ya lo que sigue después no tanto, pero te cuento un poco el conflicto entre los viejos dioses encabezados por Odín. Son los dioses que ya realmente ya no tienen feligreses, ya no hay quien les rece, pero aún siguen en la memoria, ¿no? Contra los nuevos dioses que son el internet, los medios de comunicación. Ajá, efectivamente. Y allí llega, por ejemplo, en la serie llega a aparecer Jesús, y es muy chistoso lo que hacen con Jesús porque te muestran que básicamente todo grupo humano que cree en Jesús tiene su propia representación de Jesús, ¿no? Y hay una escena donde hay unos tíos que están cruzando la frontera rumbo a México, rumbo a Estados Unidos. Jesús es un mexicano, moreno. Sí, y le dispara a un tipo que trae como un crucifijo. Es una tremenda ironía, pero sí te manejan la existencia de dioses en Sandman, aunque propiamente del judio-cristiano lo que vemos más es lo referente a Lucifer. Sí te dicen que ahí está Dios, que está su reino, pero Lucifer es quien tiene más protagonismo dentro de los cómics, y de hecho después de las historias de Sandman, Gaiman le creó su propio arco y tiene su propio ciclo de historias. Es que Lucifer está como muy entrelazado con la cuestión humana, ¿no? Está muy preocupado por interactuar con los humanos. Está muy interesado. Ajá. También el hecho de que Gaiman haya sido criado pues en la cultura occidental, eso hace que tenga mayor proximidad con las mitologías occidentales. Está sesgado. Sí, claramente no te va a mostrar así como el demonio o las criaturas. Los dioses hindúes. Ajá. O tal vez así de pasada, porque por un lado no es con lo que él se crió, y también para nosotros sería quizá más difícil entender qué simbolizan algo así, sus historias. Exactamente. Hay un episodio de Midnight Gospel donde un tío habla como de por qué desprecia la meditación, el budismo, porque él prefiere practicar magia ritual. Dice, porque parte de iconografía con la que fuimos criados, con la iconografía del mundo judio-cristiano, ¿no? Es parte de estos rituales, ¿no? Y para mí es más fácil entender su simbología que entender la simbología, por ejemplo, del rey mono. Pues sabemos que el mono es un arquetipo muy poderoso dentro de la cultura oriental, ¿no? Pero cuando nosotros hemos convivido con un mono, o cuando lo hemos visto. El rey mono es muy fuerte, viejo. Es como Goku, es su segundo avatar. Sí, nosotros tenemos más o menos una noción, nos ha llegado como mitología del rey mono. El Osaru es el rey mono, ¿no? El Osaru. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí es un mono. Pero bueno, te digo, entonces por eso tiene quizá mayor referente a Lucifer. Y sí llega a aparecer ahí Odín, o llegan a aparecer algunos dioses chinos, dioses egipcios. Aunque el protagonismo, pues claramente en esta temporada, y te digo, lo que va a venir un poquito más adelante, está cargado hacia Lucifer, el enemigo. El conflicto de Lucifer también es bien interesante porque él en un punto se llega a dar cuenta que su rebelión, lo que él pensaba era su libre albedrío, quizá era parte del plan. Siempre fue lo que Dios quiso.
que él se rebelara y creara su reino para tener un lugar a donde mandar a los pecadores, ¿no? Y eso hace que terrible tenga historia, un dilema existencial bien interesante, que hay algo parecido en otro cómic que no es de Neil Gaiman, es de Garth Ennis, que se llama Wormwood, que es la historia como del anticristo que decide no seguir los planes de su padre porque a él le gusta el mundo, le gusta su vida. Y mientras por un lado está como tiene a Dios y al demonio como constantemente, principalmente a su padre, a Satanás, presionándolo para que desencadene el apocalipsis. Interesante historia. Un poco del infierno y los demonios, porque creo que en el cómic, cuando Sandman llega al infierno, le dicen que ahora es un triunvirato el infierno, si no mal recuerdo. Sí. Pero algo que se me hace muy curioso de esta cuestión de los demonios es que hay muchas historias en cuanto a la posesión. Al parecer, uno de los objetivos de lidiar con estos demonios o que tienen estas sectas, o lo que cuentan respecto a ellos, o la ficción que hay al respecto, es que esos demonios quieren ingresar a los cuerpos humanos, entonces quieren una relación muy cercana con los cuerpos, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de intervenciones angelicales, que también hay magia como tal dedicada a convocar ángeles, los ángeles nunca se meten en los cuerpos de los humanos, o sea, no hay una relación tan íntima como la que hay con los demonios. Sin embargo, cuando se habla de demonios, siempre acaban las posesiones mal, ¿no? Es un poco como lo que sucede en la serie de Constantine, cuando hace este ritual donde para atrapar a un demonio tiene que ponerlo preso en el cuerpo de uno de sus amigos, y eso lo que da como resultado es que su amigo muera, ¿no? Porque ningún cuerpo humano puede resistir una presencia demoníaca, ¿no? Entonces siempre terminan mal, pero es uno de los objetivos ficticios de todo esto. Bueno, no sé si sea creo que como creo que hasta funciona con la psicoterapia, ¿no? Sabes si tu psicólogo es bueno o malo si te toca. Si el psicólogo te toca, es un psicólogo malo. Es un psicólogo malo. Si no te toca, como el ángel, si se mantiene apartado de tu cuerpo, es un psicólogo bueno. Entonces, ténganlo en consideración. Si un día van a psicoterapia, no dejen que sus psicólogos los toquen. El cristianismo de la psicoterapia, viejo. Sí, si su psicólogo los toca, es como de... Es un toque malo. Sí, toque malo. No, el psicólogo no debe tocar, solo debe influirte con sus ondas psíquicas que emanan de su cerebro al tuyo. Pero sí, bueno, y la cuestión del exorcismo, aquí vemos quizá uno de los cambios que muchos fans se quejaron, el que pues se sacó a John Constantine, y principalmente a Joanna Constantine. A Joanna Constantine, que curiosamente pues realmente es una antecesora, ¿cómo se dice? Una como pariente, pero de tiempo atrás. Es una descendiente, ¿no? No, descendiente es que viene de... John Constantine es descendiente de Joanna Constantine. Ah, ok. Ajá, sí. Un ancestro. Parte del linaje, ¿no? Sí. Un ancestro de John Constantine. Ajá, vale. Básicamente solo se hizo el cambio porque no tenían los derechos de John Constantine, pero yo lo apruebo porque en general respetaron la historia que vemos en los cómics, es algo parecido. John tuvo una relación con una chica, se hace lo mismo que siempre hace, pues irse, y le dejó por accidente pues esa bolsa de arena, ¿no? Que esta mujer termina siendo adicta. Unas arenas. Uh-huh. Sí, la adicción a los sueños, viejo. No pudo lidiar con la realidad. Fue demasiado la sociedad para ella. Creo que no la culpo, ¿no? Porque si tú tuvieras como, si de repente te llegara uno de esos, ese artículo en particular, la bolsa de arena que te hace vivir dentro de tus sueños más queridos a costa de tu vida. Pero bueno, creo que tú no lo sabrías, ¿no? Al principio no sabrías que pues eso te está matando lentamente. ¿No lo harías? ¿No estarías todo el día en tu cuarto encerrado viviendo tus sueños? Sí, yo creo que sí morirías, porque el punto es que, bueno, esa escena se parece mucho a la de Seven, el castigo de la pereza, ¿no? Ajá. Que es una persona que está en su cama, que sigue viva, pero está ahí tirada, sí, ¿no? Toda en drogas, ¿no? Ajá, lo que pasa es lo que sucede en la mente de esta persona, ¿no? Bueno, esta persona tiene unos sueños, y en esos sueños lo que ve, está contemplando a Joanna Constantine en un atardecer precioso, y se ve su cara hermosa, iluminada por un sol que está detrás de ella. Uh-huh. Entonces es como, pues claro, wow. es el sueño de todo amante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que puedes aspirar en la vida más allá de morir viendo una escena parecida a esa, ¿no? Es como llegué a sexo llegué a la cúspide de mi vida, no voy a ser más feliz que esto. Es un buen momento para morir, ¿no? Entonces, definitivamente no quisieras cambiar ese sueño por nada, porque ese sueño es la cúspide de la vida misma, ¿no? Y lo que queremos es estar
en la cúspide de la vida todo el tiempo. Y esa es uno de los dilemas humanos, ¿no? Que siempre queremos estar arriba, pero la vida no es eso, es la rueda de la fortuna. Sí, el constante es fácil morir por eso, ¿no? Es como el dilema que planteábamos anteriormente del ratoncito que tiene el electrodo que lo está estimulando constantemente. ¿Y qué va a hacer? Pues drogarse hasta morirse. Pero es triste saber el poco control que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, y al menos aquí se justifica un poco porque no es un artículo de nuestra realidad. Es un artículo que está más allá de la voluntad humana. Nunca deberíamos tener como acceso a algo así, porque contactas con la divinidad y la divinidad te quema muy como a lo Lovecraft, ¿no? Contactas con estos dioses y te deschavetas, ¿no? Y estás frito. Sí, lo mismo aquí, ¿no? Contactas con esto y a pesar de que tengas quizá las mejores intenciones, como lo que vemos con John Dee más adelante, John Dee básicamente tiene otro artículo de Sandman, pero es una gema que le permite hacer los sueños realidad. Puede manipular la realidad a su antojo. Un cambio bien interesante con respecto al cómic es que en el cómic John es más brutal, más sanguinario, parece más un psicópata, y en la serie te llega a caer bien, ¿no? Es súper aparentemente inofensivo. Tiene un ideal de sinceridad muy extremo. ¿No te parece que todos en esta serie son como muy amables, como muy witty británico, como sí, mi vida, y cuentan chistes de repente finos y es como sí, pero se lo paso porque es el mundo de Sandman, o sea, cuando es un vi la sueño. serie también me percaté de eso y dije como que esto no es el mundo real, pero se lo compro porque sirve para que la historia funcione, o sea, es un recurso del guión para que la historia se mueva, ¿no? Y visualmente, funciona bien. Ahorita que hablamos de eso, ¿no te pareció un poco raro ciertas escenas? Estuve leyendo un poco y mencionaron que adrede hicieron modificaciones como en el plano visual para que las cosas parecieran un sueño. Distorsionaban en ocasiones las figuras de los personajes, blureaban las zonas bajas o alrededor para que se hiciera como una visión de túnel. ¿No notaste esos pequeños detallitos? No me percaté de manera consciente de eso, pero sí notaba, o sea, me sentía como que algo estaba raro, como ¿sabes? Algo estaba extraño. Sí era como un sueño en parte. Yo me di cuenta de eso en el episodio del infierno, porque hay unas partes donde el mentón de sueño se roba todo el plano. Pensaba que eso sucedía siempre. No, se ve enorme, es como si fuera como ese mentón caricaturizado de Sylvester Stallone cuando lo hacen así como un cabezón. Como con su super mentón. Se le veía así el mentón y era como de ¿qué demonios? Este es un sueño aquí pegado a un mentón. Es como el tío Robert sin la grasa. Solo la estructura. Era raro. Esas cositas de repente sí. Lo del mentón en particular, quizá por la posición de la cámara, porque ya viendo al actor en otras escenas. También a veces cuando estaba cautivo se veía sumamente flaco, creo. Sí. Me dio miedo, dije, creo que adelgazó demasiado para este papel o algo así. Aplicó un Joaquín Phoenix, así dietas de hambre mortales. Sí, tipo el maquinista. Sí, se veía. Dios mío, torturaron a este tipo, pero tal vez lo modificaban así, ¿no? Deliberadamente, como que no. En parte lo flacaban y después se veía como con un poco de más volumen, entonces ya ahí se ve más sano, entonces igual jugaron un poco con eso. Como que va ganando color también su rostro, ¿no? Conforme se va haciendo de los objetos. Al principio sí está así más como vivo, todo gris, todo apagado, y ya poco a poco sí se ve. No recuerdo si es cuando recupera el rubí. El rubí, que sí, así casi como siguiente escena, ya sus labios ya son rosados y su cara tiene un color así sano, saludable. Pero se supone que es el objeto más poderoso, ¿no? Porque como tú lo describes, sí, era como el anillo de Sauron. Entonces cuando se rompe, toda esa energía que había puesto en el objeto regresa a Sandman, y él lo menciona, ¿no? Que después de eso nunca había sido tan poderoso desde hace eones, ¿no? Y la escena en los cómics es muy impactante, porque cuando John rompe la gema, él está como en un vacío blanco y dice, lo logré, acabé con él, y se va haciendo cada vez más pequeño y se da cuenta que solo es un mono en la palma de Buda, ¿no? Que sí, es una referencia de Viaje al Este.
Sí, las aventuras del Rey Mono. Pero bueno, entonces Sueño se embarca en este proceso de recuperar sus joyas, entabla contacto con diversas criaturas místicas. También cuando regresa a su reino, recuerdas que no tiene como energía, que está muy acabado y tiene que consumir a la gárgola de Caín y Abel. Sí. Una escena muy triste y es como de... Es un perrito, o sea, esa gárgola es en realidad un perro. Conmovedor, pero al menos les dio un huevo, viejo. Sí, les dejó a Goldie, que Goldie es como la mascota favorita del mundo Sandman, porque es un referente visual muy... A pesar de que es muy simple, es como muy emblemático del... Bueno, simple en comparación a todo lo que vemos en Sandman, pero ves a Goldie y dices, Sandman sí, es un ícono. Está hecho para vender Funkos, amigo. No he visto. Perfecto. Solo Funko de Goldie, aunque tú me pasaste la imagen del Funko de Death, ¿no? Creo que sí. Sí, es como de, no puedes hacer eso con Death. No hagas esto. Es la muerte. No le faltes el respeto a Sandman. ¿Cómo te atreves, negro? Sí, no sé. No ¿Sabes algo que quiero comentar? Es sobre el episodio del infierno, donde va a conseguir ese casco que es sumamente inútil, al parecer. Eso lo hace que se vea cool, Sandman. Pero ¿la batalla? Más que la batalla, recuerdo que tú alguna vez me comentaste antes de que comprara los cómics, que la verdad no leí mucho de los mismos, y obviamente antes de que viera la serie me comentaste este debate que tienen en el infierno, ¿no? Uh-huh. Y siempre se me quedó en la mente que Sandman ganaba porque mencionaba la cuestión de la esperanza, ¿no? En esta lucha de conceptos. Sí, lo hace. Y siempre lo recuerdo cuando hablamos de la depresión, porque uno de los componentes más importantes que menciona Beck en cuanto a las personas que padecen esta clase de trastornos es la desesperanza. Entonces, mucho de lo que se han hecho inventarios para evaluar la desesperanza, y también mucho de lo que se tiene que trabajar con estos pacientes es ese sentimiento que tienen, que está obviamente asociado con una serie de distorsiones cognitivas muy, muy fuertes, muy entrelazadas, muchos pensamientos irracionales, como diría Albert Ellis. Y creo que pues la esperanza es un componente principal para lograr la recuperación de estos pacientes, pero también es un componente principal de las vidas de las personas que están sanas o que estamos sanas, entre comillas. Sí, tener esperanza o tener... y a la vez definir la esperanza es muy extraño, ¿no? Porque si lo piensas objetivamente, vas a morir, eventualmente vas a ser olvidado, vas a ser juzgado por las generaciones futuras. Si tienes la suerte de preservarte en la memoria colectiva, pues es algo que no vas a poder disfrutar. En realidad, este es un juego en el que perdimos desde el primer movimiento. No hay una esperanza de trascendencia real de nuestra conciencia, ¿no? Si tu objetivo es ese, claramente estás perdido, no lo vas a alcanzar. Pero si tu objetivo es el tener una vida plena y el hacer que los demás mejorar de alguna manera sus vidas, el hacerlos sentir bien, el escucharlos, darles un consejo, el de repente compartir algo que te gusta con ellos, enriquecer sus vidas de manera general, si ese es tu objetivo, es algo que puedes lograr, ¿no? Y creo que si eres realista, si te planteas las cosas como son, puedes tener esperanza, ¿no? Y cuando Sueño menciona la palabra esperanza en este combate, que es un combate bien interesante, ¿no? Porque involucra imaginación, involucra el constantemente cambiar de categorías. Es un juego donde las funciones ejecutivas están al tope, ¿no? Y a la vez debes tener dotes de oratoria y debes tener como la capacidad de no mostrar que te estás rompiendo los sesos por imaginar una posible respuesta, ¿no? A lo que tu adversario te pone. Es una interacción muy cinematográfica y muy propia de los cómics, el hecho de poder aprovechar todos los recursos que tienes al alcance de la imaginación y resumirlos en una viñeta, porque mucho de lo que tiene el cómic en cuanto a expresión artística es que las posibilidades son infinitas, no solamente tienes que imaginarlo y plasmarlo. Uh-huh. Y bueno, otra crítica, por ejemplo, que se menciona a las diferencias entre la serie y el cómic es que el cómic tiene una estética y unas características visuales muy distintivas. Hay elementos muy como del post-punk, cosas muy bizarronas, de repente en el infierno los demonios son bizarros, tienen una esencia
en este mismo momento te diría quién fue el dibujante, pero no alcanzo mis cómics de Sandman, los tengo muy lejos, pero tienen una Están estética. todos guardados en un Sí. baúl viejo. Y en la serie jugaron un poco a un estilo más minimalista en cuanto a las vestimentas, por ejemplo, de sueño, de muerte. También no llegamos a ver. Tranquilo, tanto... amigo, no hay tanto presupuesto. Ajá, esa es otra cuestión. Esto es como ver Doctor Who. En Doctor Who sabías que se iban a armar así una alienígena con la utilería que quedó de otro show. Y aquí con mermelada y productos de caseros, ¿no? Sí, de repente, por ejemplo, el primer vistazo que tenemos a la ensoñación sí es un tanto impactante, ¿no? Pero se ve que pues es el principio, es literalmente la presentación de la serie es la ensoñación y tienes este recorrido donde sigues al cuervo pasando de mundos, ¿no? Sale del mundo real y entra al mundo de la ensoñación y los puentes que se elevan. Se ve bien trabajado. Los castillos, gigantes. Ya después ya no ves tanto de eso, va apagando porque mucha de la historia ocurre en nuestro mundo. Pero yo espero de verdad que hay hasta escenas donde nada más es como giros a caras, es como de repente la cara de Sueño, de repente la cara de Johanna, es como no queremos mostrarte el fondo porque no tenemos dinero. Vamos a ahorrar dinero, sí, amigos. Solo vas a ver caras. Está bien, yo soy un fanático de Doctor Who, lo puedo comprar, pero yo espero que ocurra como lo mismo pasaba, por ejemplo, en Juego de Tronos, en la primera, segunda temporada, haz de cuenta que siempre que hacían una transición a una batalla, así que era como súper épica, ya nada más veías los cuerpos así y al final de la batalla, ¿no? Ya los cuerpos regados por todos lados, pero las batallas nunca las veías. Ya hasta el final de las últimas temporadas. Genial, como el final. Sí, exactamente. Pura oscuridad. Ajá, ves el final y dices, se ve que estuvo chida la batalla, no vi nada de eso, pero bueno, espero que estuvo muy buena. En las siguientes temporadas, ya que vieron que sí fue un éxito, ahorita está como en el top de lo más visto en Netflix y esperemos se mantenga un buen ratillo porque quiero que le den mucho dinero, quiero que le inyecten así como el presupuesto de Stranger Things, que le, ¿en serio? Sí, no, que le conecten el presupuesto nada más, no la calidad de la historia. No imagino quién quiere ver Sandman, considerando que es una serie de cómics que salió en el finales de los 80, principios de los 90. Yo pensaba que todos los fans de Sandman ya estaban muertos, viejo. No, sigue muy aquí presente. Seguimos. Se está reeditando, o sea, constantemente nuevos fans se integran, se mantiene muy presente. Tú dirías, sí, es cierto, por ejemplo, yo compré los cómics en el 2021, estaban en el supermercado. Sí, acaba de salir otra edición, o sea, es algo, cuando salió el audiolibro, ¿recuerdas que te hablé que se hizo un audiolibro de Sandman? Lo estaba escuchando. Ajá, fue en como español. En español, salió no lo he oído en español, yo lo estaba oyendo en inglés. Ese estuvo como en lo más escuchado, en el top de los libros más escuchados por varias semanas. Desbancó a Harry Potter, desbancó como a los clásicos, o sea, a los que suelen estar siempre en el top. O sea, la gente... Increíble. Ajá, es que creo que se debe a que es una historia con calidad y que no envejece, francamente no envejece porque habla de algo genuinamente humano, algo que pertenece a la esencia humana. Puede llegar el internet, puede llegar la moda de TikTok, puede de repente ponerse de moda X o Y tipo de vestimenta, pero las historias de Sandman no envejecen, se mantienen. O sea, tú dirías, por ejemplo, no sé qué, la historia más antigua de la que tenemos registro, la epopeya de Gilgamesh, ¿ha envejecido? Bueno, definitivamente sí. No, es un clásico. Ajá, se mantiene. Sigue siendo actual. Porque habla de un conflicto que seguimos teniendo, le seguimos temiendo a la muerte, como las personas de hace 10,000 años, o incluso más. Yo creo que quizá uno de nuestros primeros temores desde que somos seres conscientes es la muerte. No sabemos qué diablos pasa con ella. Extrañamente, The Sandman es de esos cómics que tienen calidad y son apreciados por la misma. Yo creo que pocas obras de arte en el mundo de los cómics son tan reconocidas como The Sandman. Y no sé por qué la gente lo lee y lo escucha y les gusta. Bueno. O sea, ¿porque qué estás diciendo que son estúpidos? No. O sea, no sé por qué les agrada algo que es tan complejo. O sea, no entiendo cómo se vuelve mainstream algo que es tan bueno. Te voy a decir por qué creo yo tiene ese efecto, porque a pesar de que, como bien señalas, es una historia compleja, también es una historia accesible. No es ¿cómo decirlo? No está en conflicto su complejidad con su accesibilidad. Es como un buen libro
yo creo que es, por ejemplo, un buen libro de filosofía es un libro que después de leerlo te deja las cosas más claras. La buena filosofía te aclara cosas y también te genera dudas, te plantea nuevas dudas, te plantea nuevas líneas de investigación. Amigo. Ajá, efectivamente, pero ves Hegel, ves a Heidegger, ves a todas esas corrientes de filósofos que ni siquiera ellos sabían. Quieres vomitar, viejo. Sí, o sea, creo que un buen libro de filosofía. Bueno, no voy a hablar, mira, ya estoy un poco cansado de hablar mal de filósofos que tampoco realmente quizá no entiendo del todo y lo que entiendo me parece absurdo. Que tampoco te importan. Y que tampoco me importan, efectivamente, pero lees un buen libro de filosofía y precisamente te hace plantearte tu realidad desde otra perspectiva o los fenómenos que aborda desde otro enfoque, te plantea también nuevas preguntas, nuevas líneas para pensar, para imaginar. Y te cambia algo, ¿no? Sandman hace eso sin ser un libro de Heidegger, sin ser un libro de Hegel. Estamos de acuerdo que esta historia se pudo haber planteado quizá como tremendo mamotreto, así libro de 1500 páginas. Es todo un pudo cosmos. Ser una novela inmensa. Ajá, como los Orias, pudo haber sido algo así de denso, ¿no? Pero está hecha en un formato que de por sí consideramos que es más fácil, más accesible que una novela como esas, ajá, porque tiene un recurso visual que nos resulta también más llamativo, ¿no? Y Gaiman no solo toma como referencias de la alta cultura, tienes a Shakespeare, a Chaucer, tienes a Marlowe, tienes a Chesterton, también tienes The Cure, tienes a Iggy Pop, tienes referentes de la cultura pop de su momento, ¿no? Que ahorita ya son como clásicos, vieja escuela, pero hablaba en un lenguaje antes era de los chavos eso. Pues sigue siéndolo porque no se niega a envejecer porque siempre hay nuevos chavos. Yo vi la serie yo solo primero y luego invité a un amigo de mi hermana que tiene 16 años, ¿no? Empezó a ver la serie y hizo un clic muy rápido con ella porque, bueno, además no es un chico propiamente como podríamos pensar los estereotipos, le gusta leer, es medio nerd, pero le hizo clic y dice, necesito leer los cómics. Y es como de, sí, lo logré. Envicié a otra persona. Metí en este culto a Neil Gaiman, a otra joven víctima, amigo. Si esto fuera como Nexium. Creo que eso es lo curioso de esta serie, que mantiene mucho de la estructura clásica que se trabajó en los cómics de terror que fueron prohibidos, no sé si entre los 50, los 60 y tal vez los 70, pero tiene como ese feeling de que es una obra de Shakespeare, como algo dentro de toda esta obra es inmortal y por eso es que no podemos dejar de consumirlo, ¿no? Yo veo que otras obras, por ejemplo Sin City, tienen un boom y de pronto desaparecen, se apagan y solo se quedan los fans más hardcore, más ¿no? Hablando de como Sin tú. City. Exactamente, ¿no? Yo en mis sueños me veo así, ¿no? Como que estoy en Sin City. Pero esta obra es inmortal o tiene esa característica de las escrituras inmortales propias de Shakespeare. Y no por nada se menciona a Shakespeare como un personaje dentro de y lo vas a ver, ajá. Y lo vas a ver, créeme, cuando sale aquí por primera vez en la serie es como el joven Shakespeare, vas a ir viendo su desarrollo. Un pequeño spoiler es que se nos llega a sugerir en la serie, ¿no? Que Shakespeare hace un trato con Sandman. Shakespeare a cambio recibe como todo este acceso a la ensoñación para poder crear sus historias y a cambio solo tiene que darle 3 obras, tiene que escribirle 3 obras a Sandman a cambio de este acceso, ¿no? Las historias son Sueño de una noche de verano, sí. Hamlet y ya no me acuerdo cuál era la otra, no recuerdo si Macbeth o... No me acuerdo cuál era otra serie. Macbeth, la versión de Arnold Schwarzenegger que vimos en el Boleto Dorado, viejo. Sí, todo se vincula con el Schwarzenegger-verse. Pero sí, concuerdo contigo completamente en esta idea de que hay algo inmortal en los conceptos que maneja Sandman y se tradujeron, creo yo, con respeto. Sí se percibe esa esencia en la serie, a pesar de que pues están las limitaciones de los recursos, los cambios que se tienen que hacer, las acusaciones de inclusión forzada que a mí me dan mucha risa porque
cuando aparece muerte, como, oh, es negra. Es negra y era blanca. Era blanca. Como el papel. Es blanca como el papel, exactamente. Pero, tío, en los cómics puede literalmente ser un pulpo de 9 cabezas, o puede ser un ser vivo hecho de gas. Sí, es que literalmente son conceptos. Es pueden un tomar concepto. cualquier forma. Ajá, efectivamente. Y algo que leí de Gaiman, creo que lo publicó en su Twitter, como de que se sintió muy decepcionado que la gente, él creía que la gente disfrutaba muerte por lo que representaba, que es el abrazo. Y no, solo amaban a una gótica, algunos. Sí, que es como también parte de su encanto el hecho de que todo el mundo que vea a muerte se enamora de una u otra manera, como que queda prendado porque es muy bella. Pero pues, también es muy tierna y es porque sí. comprende la naturaleza del ciclo de la vida, ¿no? Dicen, a mí me ven cuando nacen y también me ven cuando su vida termina, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en este audiolibro habla o tiene unas breves palabras el bebé que vine a recoger, ¿no? Y nada más le dice, eso fue todo, ya se acabó la existencia. Para ti sí, chiquitín, y se lo lleva. Es como, vaya, qué momento tan terrible y a la vez tan cómico como la vida misma, ¿no? Genuinamente quiero como darle risiblemente horrendo. Sí, quiero dar este cierre quisiera darle el cierre al podcast hablando de muerte, pero quiero extenderme un poco más y se nos está acabando ahorita el tiempo. Voy a volver a cargar y hacemos el recargo de la sesión, ¿vale? Perfecto, okay. Ahorita volvemos. Listo, ya volvimos. Nos quedamos con el tema de muerte. Y trajiste a colación esta escena terrible de la muerte del niño. Del bebé. En realidad, si lo piensas, toda muerte es algo terrible, ¿no? Pero el hecho de que sea un infante, como que en un plano personal, te hace sentir como que no hay justicia. Como, ¿por qué? Me siento bien, pero también me siento mal, ¿sabes? Es raro. Por una ¿no? parte sé que no va a sufrir más, pero por otra también se perdió muchas cosas interesantes. Entonces... Sí, no toda la existencia se reduce a sufrir, ¿no? Y tú sientes como que quizá en esta idea de que todo lo concebimos como historias, sientes que esa historia pues fue un desperdicio. Un tanto breve, ¿no? Es un chiste sin remate. Es como de, me planteaste una premisa interesante, pero no hubo remate, entonces aquí falta algo y me queda como una sensación de insatisfacción. Lo mismo cuando ves a un bebé muerto. Así es la vida misma, viejo. Lo vivimos un poco en Trainspotting. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Y también es esta como desromantización de la existencia humana. De hecho, de nuevo, que consideremos todo como una historia y que cuando la vida de un individuo no tenga ese cierre que nosotros consideramos el adecuado, deja las cosas inconclusas, pero es que así suele ser la mayor parte del tiempo, ¿no? La existencia humana, creo que rara vez nos podemos dar el lujo de dar un cierre. Por eso, bueno, en psicoterapia tratamos de hacerlo, ¿no? Con los temas y los problemas con los que los clientes llegan, es como vamos a darle un cierre a esto aquí, porque allá afuera no puedes hacerlo, no te puedes dar la oportunidad de sentarte y de construirle un cierre a esta historia. De terminar algo de verdad. Uh-huh. Que también algo de Sandman, que me parece interesante y que tiene una reminiscencia a Las Mil y Una Noches, es que demuestra que realmente las historias nunca terminan. El ciclo de creación es constante y eterno. En Las Mil y Una Noches, a veces estás leyendo un cuentito de esta colección y en ese cuento te empiezan a contar otro cuento. Un cuento dentro de un cuento. Y luego dentro de ese otro cuento te cuentan otro cuento. O sea, sí, pasaba cuento, también en el Quijote, ¿no? Ajá, efectivamente, el Quijote es una historia de historias. Porque dentro de su historia se generan otras historias y hasta... Otras historias. Ajá, hasta la historia del Quijote, una historia del Quijote se genera dentro de la historia del Quijote. Eso es como, what the fuck. Demasiado meta. Sí, es como de... Esto es posmoderno medieval, ¿no? Es posmedieval. Sí, eran posmodernos antes de los posmodernos. Posmodernos antes de la modernidad, diría yo. Pero
Así eran esos tiempos salvajes. Pero en Las Mil y Una Noches pasa eso y en Sandman también ocurre. Y no sé si recuerdas que en algunas de las escenas de créditos de la serie te pone como fractales. Es como... A mí siempre me pareció que Sandman es como una historia de fractales. Eso suena tan de drogadicto, como de, la realidad es fractal, amigo. Lo que ponen al final en los créditos. Sí, ¿no ves que salen así como los créditos y hay como una escena de tarántulas y cosas así? En uno te ponen fractales, en uno de los primeros, y es como, pues sí, tiene todo el maldito sentido del mundo, porque Sandman es una historia de historias. Lo que vas a ir viendo es la historia general de Sandman y de ella, cómo esta se vincula con otras pequeñas historias que a la vez van a engendrar otras historias más adelante, y en un ciclo que solo termina cuando el escritor decide terminarlo. Pero bueno, no recuerdo si fue García Márquez o Borges, ya no me acuerdo, fue algún grande de la literatura latinoamericana el que dijo que pues en realidad una gran obra jamás se termina, solo se abandona, ¿no? Porque si de la historia dependiera, seguiría de manera infinita, como la realidad misma, pero la vida del escritor no es infinita. Es un ser finito, para tanto. Un ser finito planteando historias infinitas. Pero Gaiman de alguna u otra forma siempre regresa ahí, ¿no? Cuando siente la necesidad de contar otra historia que él considera fundamental de Sandman, va y la hace, ¿no? O sea, pues, sigue trabajando en ese mismo mundo o en ese mismo ya no cosmos que creo. Últimamente creo que estuvo sacando una serie del Corintio, está ahorita en emisión una serie del Corintio, salió lo de Lucifer, ya tienen un poco de ratito. Hay una serie del universo, ya el Sandman Universe, pero él ya no es como directamente creador, sino solo supervisa. Ya es una historia que hasta cierto punto heredó. Ya no he seguido esa línea de historias, porque a mí me interesa más Gaiman como creador, él, la persona. Sí. También porque hay que aceptarlo. Si nuestros podescuchas alguna vez han escuchado a Gaiman en entrevistas, se percatarán que es como la persona más amable y más simpática del planeta. Es como muy sabio, muy buen rollo, muy ¿Tú viste sus clases que hizo? Sí, yo tomé las masterclass de escritura de Gaiman y yo te lo dije, no son clases de escritura, son clases para vivir plenamente, porque conecta mucho como esta cuestión de la creación con tu vida. Y si tu vida es un caos, si lo piensas, o sea, muchos grandes escritores han tenido vidas tormentosas, ¿no? Vidas caóticas. Pero no puedes estar en esa dinámica y ser un creador. Hay hasta cierto punto una situación en la que tienes que plantar cierto orden, cierta calma, para que puedas convertir esas historias en parte de una narrativa o un libro o un cuento, etcétera, ¿no? No puedes vivir enteramente en el caos, ¿no? Y creo que Gaiman enseña un poco como cierto nivel de orden en tu vida para que puedas convertir eso, ¿no? Y que también seas muy inquisitivo, tengas una visión muy penetrante con la realidad. Él comenta que sus primeros cuentos, las primeras cositas que escribió, no le gustaban porque él no entendía a la gente, realmente no conocía muy bien los intereses, los temores, qué cosas preocupaban a la gente. Y al final de cuentas un escritor no escribe para sí mismo, escribe para los demás. Y él decide dedicarse al periodismo porque eso le permite hacerle muchas preguntas a las personas, le permite conocerlas, saber precisamente a qué le temen, cuáles son sus sueños, cuáles son sus fantasías. Comprenderlas de verdad. Y conectándolo un poquito con algo que habías dicho antes, de que esta es una historia muy profunda, pero a la vez tiene la capacidad de conectar con una gran facilidad con cualquier tipo de público. Creo que se debe o surgió como una habilidad que Gaiman desarrolla gracias a su etapa en el periodismo, el hecho de que entabla contacto con otras personas y ve qué es lo que los preocupa, qué es lo que tienen en sus cabezas, ¿no? Pero bueno, y eso es algo interesante en cuanto a la capacidad de escribir que tiene Gaiman, que los personajes se notan genuinos, como que se nota que tienen un trasfondo, tienen vida, no son nada más parte de la escenografía para contar una historia. Se notan ricos en cuanto a intenciones, en cuanto a miedos, en cuanto a propósito, y eso hace que la historia también sea más digerible. Como en la serie, ¿recuerdas cuando se va a reunir con su amigo el Inmortal? Se encuentra en un momento con una prostituta que le dice así como de seguro no se te para, ¿no? Y es así como y el Inmortal le pregunta de ¿por qué no le respondiste a algo? ¿Por qué la dejaste? ¿No? Es como de pues, o sea, esta mujer
fue violada cuando era niña, o sea, ha sufrido mucho, tú no la conoces y es como de wow, le acabas de dar todo un trasfondo a un personaje que en la serie salió 5 segundos. Me has hecho que me importe más que cualquier otro personaje de series como, iba a decir Stranger Things, pero no quiero sonar como un hater de Stranger Things, la verdad, no lo odio, solo ya dejó como de interesarme, pero de alguna serie de moda que sabemos que son como de, solo se habla de ellas por un par de semanas y después caen al olvido, o sea, como cualquiera de esos personajes intrascendentes, lograste hacer que un personaje me importe y eso que solo salió 5 segundos. Eso es talento, es preocupación, Sí, porque eso nos todo habla tiene un contexto. de la capacidad que tiene Ujú. Gaiman de escribir, ¿no? Sí, y bueno, ya queríamos como dar un cierre a esto hablando de la muerte, de muerte que creo que fue el personaje que se robó mucho la atención, ¿no? Y de hecho, pues Gaiman se dio cuenta también de eso mientras publicaba Sandman y le hizo sus propios arcos. Hay historias dentro de Sandman que son más bien historias de muerte propiamente. Y Sandman Como no el llega a video que ser... me pasaste del pintor. Sí, bueno, ese no lo hizo propiamente Gaiman, pero sí ya nos habla de que es un personaje al que se le ha estado dando desarrollo, ¿no? Y Gaiman sí publicó varios issues. De hecho, ahí tengo un cómic que nada más es de historias son historias de muertes como de Death, de Gaiman, si alcanzas a ver. Y son Sí. pues en algunas llega a aparecer Morfeo, en otras son tal cual historias de Sandman, pero otras son historias netamente de muerte. Hay un arco donde te cuentan que ella una vez al año se convierte en un ser humano, ¿no? Por un día se permite ser un ser vivo, ¿no? Para experimentar la vida, ver qué se siente, para comprender qué es lo que ocurre cuando ella se lleva una vida. Y es increíble que alguien que tiene una carga de trabajo tan grande, tenga una responsabilidad tan grande, no haya experimentado un burnout, ¿no? No se haya vuelto como una cínica a la hora de llevarse a las almas, ¿no? Pero es que precisamente son eternos y al ser eternos no solamente son ellos mismos, viven en cada persona, entonces cada muerte se experimenta de una forma distinta y como todos los organismos están involucrados con este proceso, pues tienen a su propia muerte, o sea, una muerte que existe para ellos y que está conectada con el personaje original de la muerte. O sea, la muerte no es solo la muerte, sino que viven todos nosotros, al igual que Sueño. O sea, son personalidades individuales, pero están interactuando de manera constante con todos nosotros. Entonces viven también por nosotros. Dentro de esta fantasía te manejan también que hay cierta carga de presión, como si ellos, sí, por un lado son eternos, son seres que no llegamos a comprender del todo, pero tienen un trasfondo humano que nos hace conectar, ¿no? Muerte, por ejemplo, cuando se lleva un alma, pues es como a veces la gente solo necesita como palabras amables y una sonrisa, ¿no? A eso le voy a ofrecer a todos, sin importar lo que hayas hecho, ¿no? Y genera cierto engage con todas las personas que vemos que se lleva. Realmente no se enojan, no caen como en negación, lo aceptan muy fácil, ¿no? Es la persona más amable. Sí, muerte. No, es como excelente servicio, 5 estrellas. Sí. No te puedes enojar con ella porque te enamoras al momento, pero es en parte porque ella tiene esta aproximación. También supongo que después de eones de hacer esto, de llevarte el alma de los seres conscientes, ya te habrás dado cuenta que hay ciertos patrones a la hora de tú recibirlos que hace que este proceso sea más difícil o tortuoso para ellos y es algo que no quieres, ¿no? También por una cuestión de eficacia me imagino que lo mejor es dar un trato amable. Sí, yo creo que está muy relacionado con servicio al cliente, todo lo que ella hace, pero pues obviamente tiene una paciencia infinita porque pues es un eterno, entonces tiene la capacidad de tratar bien a todos. Sí, pero no sé, también, bueno, vas a verlo más adelante, no todos los eternos son así. Por ejemplo, no sé si recuerdas que en algunas ocasiones se llega a mencionar al hermano, un eterno que abandonó sus deberes, el hijo pródigo, destrucción. Sí. Es destrucción el que abandonó sus deberes. Él no ha regresado, ¿no? Así lo mencionan. Sí, o sea, él se hartó o se percata de que ya no es... ¿Se cansó de destruir? Sí,
que, bueno, él era como la fuerza de destrucción, pero luego se dio cuenta que los seres conscientes ya ejercían la destrucción sobre sí mismos y sobre otros. Así que dijo, pues creo que yo ya estoy de más, así que me voy a hacer arte. Ok. Sí, se vuelve un artista. Ok. Pero... Se vuelve un creador. Ajá. Se llega a desesperar, o bueno, no diría desesperar porque despair también es una eterna, pero pues se da cuenta de lo vacuo de su tarea y la abandona. Que es algo también yo creo que como crisis. se siente un poco inútil. Es como, pues, ¿qué hago yo aquí si ya todo mi trabajo lo están haciendo ellos? Y pues ya estoy cansado de ser destrucción, ahora quiero crear, quiero experimentar otras cosas, ¿no? El conflicto de la serie, bueno, el que tiene particularmente Sueño es que él tiene al principio una noción muy rígida de sus deberes, de lo que puede y no puede hacer, ¿no? También todas sus creaciones cumplen una función y solo tienen esa función, como el caso de Hilbert, de el Corintio. ¿Recuerdas la pesadilla que ayudaba al hermano de esta Walker, Alice Walker? Sí. El que le creó toda una fantasía. Ella era una pesadilla, pero se había hartado de traer terror. Y se transforma, sufre una metamorfosis. Sí, lo mismo que con Hilbert. Pues Hilbert es el corazón de la ensoñación, ¿no? Es un mundo en el que ocurren los sueños, pero él en algún momento se cansa de ser un ente estático y decide convertirse en un humano o adquirir la apariencia de un ser humano. Británico. Es Chesterton, está inspirado en el escritor J.K. Chesterton, interpretado por el gran Stephen Fry. A mí Stephen Fry me cae muy bien y si nuestros podescuchas tienen tiempo, busquen los sketches que tiene con Hugh Laurie cuando trabajaban en la BBC. Es un gran humorista, tiene algunos libros también que son una cosa bien interesante y él, si no mal recuerdo, padeció o padece, es maníaco obsesivo, no recuerdo si es TOC, es maníaco, tiene una de estas enfermedades mentales, hizo un documental, entrevistó a Carrie Fisher también, ella, la princesa Leia también tiene esta enfermedad, habla un poquito de cómo es ser una persona con esta patología en la sociedad. Ha hecho un gran trabajo por el tema de la sensibilización hacia las personas que padecen enfermedades mentales. Es un gran humorista, un gran actor. Lo recuerdan quizá también por su papel en V de Venganza. Tiene un papel también en El Hobbit. Stephen Fry, él es genial. Y aquí interpreta a Hilbert, que es J.K. Chesterton. Él también ha sido un activista por los derechos de los homosexuales. Tiene un debate junto a... ¿Cómo se llama este tipo? El que es como del mundo ateo súper genial. Anthony Hitchens. A Hitchens, que es como de los ateos británicos, porque Hitchens murió hace un par de años, ¿no? Y tienen un debate con un cardenal, un cura que en este momento está como enfrentando la prisión porque el tipo... ¿Cargos de pederastía? Sí. Sí. La vieja clásica, nunca falla. Sí, qué horror. Pero bueno, solo quería hacer esa nota a pie de página sobre el gran Stephen Fry que aparece en esta serie. Y sí, lo que vemos es que esta idea de lo estático, de los deberes, es algo que hasta un eterno como sueño tiene que abandonar en algún momento. Su experiencia de 100 años en cautiverio, el cómo se empieza a replantear su existencia, que de hecho ese es el origen de esos cambios, o como se nos plantea en los cómics y en la serie. Su dilema. Ajá, todo este tiempo que pasa ahí encerrado lo hace reflexionar sobre las cosas que está haciendo. ¿No te parece que en ocasiones tiene como cierta, bueno, quizá lo vas a ver más adelante, ¿no? Pero como que cierta envidia y cierta molestia, que lo ves con los sueños que él crea, que de repente se revelan y hacen otras cosas? Por un lado, no llega a comprenderlos, le causa molestia, pero ¿no te parece que él también anhela eso? De repente el desentenderse de su naturaleza, su voluntad. Yo creo que no es que lo anhele, yo creo que es un rey irresponsable, pero también un rey inflexible. ¿Pero por qué irresponsable? Esa impresión me dio porque... Como tú mencionas al principio, está como muy obsesionado con el deber y eso es bien comprensible porque dices, pues claro, él lo que está buscando es mantener el mundo de los sueños porque sabe que no se pueden mezclar la realidad con los sueños y debe de haber un equilibrio. Entonces él está preocupado por eso porque como eterno es su deber.
Sin embargo, lo que vemos en la serie es que se involucra con personas humanas, algo que está prohibido entre los Eternos, hasta donde yo tenía entendido. No tanto, pero pues ellos se son involucra como super cosas, amorosamente, ¿no? con ellas, y eso genera también cambios en el mundo de los sueños, o tiene alguna modificación eso que él está creando. Y la impresión que me da en los cómics es como que siempre está buscando algo, como que siempre está en la búsqueda de una aventura, pero también está curiosamente como dormido o está anestesiado. Entonces, wow, estás así como el nivel de ironía es grandísimo en este. Sí, no puedo parar, viejo. Lo que sucede es que noto como que está en parte harto del mundo de los sueños y es el rey evasivo en parte porque ya no quiere estar ahí, simplemente quiere hacer otra cosa, buscar una aventura, pero nada le satisface, regresa al mundo de los sueños, cumple con su deber, pero también es muy metódico respecto a lo que hace en el mundo de los sueños, y yo creo que él se ve a sí mismo como una persona que está dedicada al deber, pero no es así. O sea, esa es la imagen que él tiene de él mismo, pero lo que hace en verdad es ser inflexible en el mundo de los sueños con sus súbditos, y lo que hace es perderse en el mundo de la realidad porque está fascinado también por eso. Es como lo que no quiere aceptar, que tal vez el mundo de la realidad tiene algo que complementa el mundo de los sueños y le parece eso fantástico, ¿no? Que el mundo de los sueños está nutrido por la realidad y pues no puede salir de ahí. Eso es lo que yo veo, que es un rey irresponsable, pero él no se ve así. En primer lugar, creo que vas a tener pesadillas esta noche patrocinadas por lo feo, porque acabas de insultarlo muy feo. O sea, en primer lugar, ¿cómo te atreves? En segundo lugar, ¿a qué te refieres? Correcto, utilizaste las palabras mágicas en mi contra. Yo diría que quizá lo que observas en Orfeo, y también es algo que tiene Muerte, es un interés por el mundo de los vivos, por las dinámicas que se gestan en esta realidad, que le llaman mucho la atención. A nosotros nos resulta llamativo sueño, muerte, en general los eternos, porque habitan en una realidad que para nosotros es incomprensible, una realidad de eterna, una realidad infinita, una realidad donde poseen grandes poderes que ni siquiera son como comparables a los de un superhéroe ni a los de un dios, están por encima de esas ligas. O sea, estos seres habitan en una realidad incognoscible para nosotros, y para ellos, aún con su infinita sabiduría y conocimiento de la realidad, cómo llevamos a cabo nuestras vidas finitas les resulta bastante curioso y bastante llamativo, y aún siendo vidas pequeñas las nuestras, hasta Sueño lo dice en algún momento. O sea, nosotros no gobernamos a los seres humanos, no estamos por encima de ellos, existimos gracias a ellos. O sea, ellos son a final de cuentas nuestra razón de existir. Que bueno, él cuando habla de eso en la Tierra se remite a los seres humanos, ¿no? Ya conforme vayamos expandiendo esta mitología en la serie y en los cómics, vamos viendo que pues en realidad se refiere a más criaturas, más seres vivos que tienen la capacidad de morir, la capacidad de soñar, la capacidad de desear, la capacidad de desesperarse, de volverse locos, o sea, en general de funciones complejas en lo mental, en la vida mental, ¿no? Eso es lo que él dice. Nosotros vivimos por ellos, no estamos por encima de ellos, no los podemos utilizar como herramientas. Creo que ahí deja en claro que de dónde puede provenir esa fascinación, y es muy curioso que algo tan pequeño como la existencia humana, el hecho de que yo tenga una rutina, haga mis cosas, me vaya a dormir, tenga deseos, tenga anhelos y sea una vida finita de aquí a 40, 30 años, 50 años que me quedan de vida, ¿no? Eso dentro del universo de Sandman es lo que genera o puede construir sus reinos. Es de donde la materia prima con la que él construye toda su realidad. Eso es curioso, ¿no? Yo creo que Morfeo está encantado de el origen de los grandes sueños. O sea, yo creo que él tiene imaginación, genera cosas, pero al momento de estar interactuando en el mundo de los sueños, como que ve sueños tan particulares que se queda enamorado de ellos y en algún punto quiere acercarse a esa realidad que crea esos sueños maravillosos que él no puede crear porque no tiene toda la creatividad del universo.
en su persona. Parte de la creatividad la ponen los soñantes, pero al acercarse a la realidad yo creo que tiene una clase de decepción y por eso es tan apático al momento de acercarse a la realidad, pero al mismo tiempo está fascinado, tiene una apatía porque hay una decepción muy grande porque el mundo de la realidad no es el mundo de los sueños, pero está íntimamente entrelazado uno y otro, entonces no puede dejar esta fascinación apática, lo cual es extraño también de describir. Yo iría un poco más, me voy a escuchar bien posmoderno y bien, nosotros construimos la realidad, hermano, pero si lo piensas, el mundo de la vigilia, nuestra realidad física, nuestra realidad social, política, económica, es netamente una construcción. No estoy negando que exista el mundo físico, pero son muchos juicios de valor, en realidad, los que le imprimimos a nuestra comprensión del mundo, que hacen que esto sea, para mí a veces, casi un sueño. O sea, es el sueño de la realidad, lo que nosotros decidimos que tiene que ser. De nuevo, no estoy negando que si me preparo un sándwich y mientras corto ahí el pan me pueda volar un dedo. No niego mi realidad física, es la parte, yo diría que sin una realidad física, sin un cerebro que funciona bajo ciertos principios, ciertas leyes, no puedo acceder o no puedo construir esas representaciones, pero todas mis representaciones del mundo son hasta cierto punto una convención de otras personas que yo acepté, por otro lado, y también cosas que yo creo que son así, que van a ser siempre así, y que no necesariamente tienen que ser la realidad, o que creo que es muy difícil el decir con evidencia, yo tengo la verdad, yo tengo una visión fidedigna de lo que es real. Y si pensamos que el sueño es en realidad un estado de conciencia alterada, partimos de que es un estado de conciencia alterada a partir del estado de conciencia normal, que no me ha dado realmente o que no he encontrado un argumento que no me sugiera que no sea también otro tipo de conciencia alterada, porque no refleja de manera fidedigna lo que ocurre en el universo. Suena muy posmo, pero no quiero ser sonar ¿Qué posmo. estás diciendo? En este caso, los sueños moldean la realidad. La realidad. Nos dan como la materia con la cual podemos pues ser creativos aquí o simplemente estar animando nuestro espíritu de manera constante o animando nuestra volición para hacer algo, para crear algo, para levantarnos todas las mañanas. Por un lado puedo decir que sí, lo que estás diciendo se corresponde a la función de los sueños, cumplen una función, nos ayudan a tener objetivos, nos ayudan a afrontar la realidad. No quiero sonar como ese libro de El Secreto, ¿recuerdas? El Secreto, si tú deseas las cosas se te acercan a ti, ¿no? Se hacían realidad. Pero hay una historia en Sandman que ya dijeron que posiblemente en la siguiente temporada van a introducirla en la serie, pero va a ser animada, y habla de un mundo en el que los gatos eran como los soberanos, eran los reyes, ¿no? Los que estaban en la cadena alimenticia, y hasta abajo estaban los seres humanos, éramos como diminutos y nos cazaban, pero en algún momento surge un humano que les dice a los demás: si todos soñamos una realidad donde los gatos son nuestras mascotas, la podemos hacer real. Y entonces le empieza como a difundir la palabra, y en algún momento estos humanitos modifican la realidad y ahora son los gatos los que son las mascotas, pero hay un gato callejero que está como difundiendo la palabra ahora. Por las noches sale, se reúne con otros gatos y les cuenta esta historia de nosotros éramos los soberanos, pero en algún momento estos humanos, que eran nuestro alimento, se organizaron para modificar la realidad con sus sueños. Y por eso tienen esa actitud. Los gatos. Sí, son apáticos e indiferentes y nos odian, ¿no? Porque saben que éramos su comida y soñamos. No dice eso, tú lo puedes inferir, ¿no? Pero lo que este gato pretende es hacer el mismo proceso, ¿no? Convencer a todos los gatos revertir la realidad. Revertirlo, ¿no? Y te digo, por un lado puedes hacer una interpretación muy de El Secreto, y tú puedes hacer las cosas, que las cosas vengan a ti si lo deseas. Una interpretación vacía, mercantilista, porque pues siempre la gente que lee esas cosas desea solo dinero. Desea tener un coche, desea tener
desea tener... Sí, bueno, puedes hacerle la interpretación barata. Sí, efectivamente, la mercadotecnia, ¿no? Lo que te vende ese libro, ¿no? Pero por otro lado creo que hay una interpretación más profunda que puedes hacer de eso, que se parece más a lo que te plantea esta historia de Sandman. Yo lo veía un poco más como el sueño como combustible, ¿sabes? Yo creo que un poco este mito que está del titán, que es Prometeo, que alcanza el fuego y se lo da a los hombres, está un poco relacionado con el mundo de los sueños, porque es como la idea o la chispa de la creación, y esa creación yo la veo como en el lenguaje, ¿no? Digo, pues es que antes éramos monos y de pronto interactuamos con drogas y estábamos ahí cazando, y de pronto un mono tiene un sueño, o sea, se va a dormir, y como que dice, es que yo imaginé que, o sea, no lo dice, Nueva York. Ajá, surge algo, ¿no? Dentro de ese ser, dentro de ese pensamiento. Hay un pensamiento extraño que dice, no, pues es que las cosas podrían tener un nombre, o se podrían asociar las cosas a los sonidos, y ya eso modifica la realidad completamente, porque modifica las interacciones en cuanto a la casa y en cuanto a los vínculos sociales, ¿no? Entonces ya todo empieza a tener un nombre, pero tal vez todo este combustible, como tú lo mencionaste, referente a la tabla periódica, viene de los sueños, o sea, como que los sueños están en constante interacción, pero también son ese fuego de Prometeo que vamos bajando todos los días y nos da ciertas ganas de vivir, pero también estas invenciones o estos artefactos que utilizamos para crear algo, o sea, para que nuestras vidas sigan funcionando. Y como tú dijiste, puede ser como un arma de doble filo, porque lo mismo puede traerte la gran inspiración, la gran idea científica, artística, revolucionaria. También te puede traer pesadillas y visiones de la realidad dantescas, y te puede poner en una situación donde tú eres el ser más vulnerable y estás al acecho de fuerzas incontrolables. ¿No piensas? Aquí voy a hacer una argumentación un tanto tomada de la antipsiquiatría, pero ¿no podríamos decir quizá que la esquizofrenia, en uno de sus espectros más elevados, es precisamente una incapacidad para distinguir entre sueños y la realidad? Y por lo general, los sueños terribles, las voces que te dicen mata, las sombras demoníacas, las escenas terribles que suelen reportar muchos esquizofrénicos, porque la mayor parte de los esquizofrénicos suelen decir que o escuchan la voz del demonio o escuchan la voz de Dios que les dice mata por mí, ¿no? Sí, básicamente. En esquizofrenia es como aquí suelto mi hipótesis así neuropsicológica. En la esquizofrenia es un estado alterado de la conciencia similar al sueño, en el que se combinan completamente el estado de vigilia y el estado de sueño REM, y el individuo es incapaz de distinguirlos. A ver, desmiéntanme. Yo vine aquí a equivocarme, a soltar ideas al aire, así es como, o alguien haga una tesis de esto. Yo ya no puedo, porque ya hice una, no me gustó cómo quedó. No voy a hacer otra. Con eso es más que suficiente. Ya estoy cansado de hacer tesis, pero si hay algún estudiante ahí, como explora el concepto de la esquizofrenia como esto, y quizá toda patología en donde no exista una clara diferencia del sujeto con respecto a lo que es real y lo que es algo netamente de su imaginación, está asociado al sueño. Tiene cierta ruptura en cuanto a la interpretación de sus sueños propios, ¿no? Porque parte del espectro de lo que es sano e insano, dentro de todo eso está jugando también qué tan consciente eres de que tus sueños son algo real y que son una fantasía, muchos de ellos, ¿no? Pero ve un poco más allá, o sea, ¿cuál es tu certeza de que lo que piensas que es real en realidad lo es? Pues puedes decir, sé que hay una realidad material, sé que hay objetos que me rodean, sé que hay propiedades primarias de la materia, ¿no? Hay propiedades secundarias como los colores, los olores, el sabor, todas esas son propiedades que nuestro cerebro inventa, ¿no? Y la materia posee unas propiedades que son independientes a que nosotros las percibamos, esas son sus propiedades primarias, ¿no? Pero aparte de eso, pues tú no estás todo el tiempo pensando en abstracciones de este tipo, abstracciones lógicas
o abstrayendo de manera científica, ¿no? Y pensando todo con lógica simbólica. Utilizas conceptos, utilizas palabras que están cargadas de determinados vínculos con otras palabras, que de repente hacen que un objeto, un simple objeto al que no tiene ningún juicio de valor, de manera intrínseca, es decir, no es bueno ni es malo, tú lo consideras bueno o tú lo consideras malo por las asociaciones verbales, por el lenguaje que utilizas. Y de nuevo, no estás construyendo la realidad porque la realidad está ahí, pero sí estás construyendo una realidad, tu realidad, que está inspirada o que está muy influida o es reflejo de esa realidad. Pero te digo, aún siendo un individuo sano, un individuo funcional, cabe hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Realmente no estoy viviendo un sueño? ¿Es esto la Matrix, Andrés? Nos remitimos... Todo eso de que la realidad es real, nada más está basado en cuestiones de necesidad. O sea, para mí son cuestiones sensoriales y cuestiones sensuales, porque al final dices, pues, soy un humano y igual y puedo jugarle a que la realidad no es real, pero al final del día me duele y tengo hambre y tengo frío. Sí. Y eso nos habla de necesidades, o sea, de que yo como experimentación de la realidad estoy dentro de una materia que me pide cosas, ¿no? Pero, bueno. Ya el hecho de tener una necesidad me pide interactuar con otras cosas, por ejemplo, con los alimentos, entonces... Sí. Y de repente tú tienes... que algo es real. Tú también tienes como historias de los alimentos, como de cómo esto porque es saludable o cómo esto porque es sabroso. Y no como hay una eso. Narrativa. Sí, generas historias. Y de repente los alimentos dejan de ser solo los nutrientes que necesitas para mantenerte vivo y se convierten son política. Son personajes, son el Osito Bimbo, son Chester Chetos. Son elecciones, ¿no? Y dices, pues tal vez no voy a consumir esta marca porque está torturando vaquitas y esta marca sí porque dicen que es orgánica. Y te pones a investigar y mientras más investigas, más cosas sabes de la industria alimentaria. Entonces cada producto se vuelve una cuestión política de elección. Sí. Es como un voto. O sea, decían comprar es votar. Comprar es votar. Eso es el voto. Sí, y luego piensas como y al final todo va a parar al mismo monopolio o al mismo grupo de intereses, no hay libertad, o ese voto es como la democracia misma, cuando tú piensas que estás votando por el que va a sacar al país del atolladero, resulta que estás votando por lo mismo de siempre. Eso es el sueño, votar por el Mesías es el sueño, o sea, esas personas están cargadas de sueño. Me imagino a Sandman así moldeándolo como en su isla, así junto al Corintio. Tú serás como el redentor, el falso Mesías, y vas a hablar ahí como lento, despacio, ¿no? Lo va creando y luego ya lo lanza al mundo real, ¿no? Oh, Dios, viejo. Pues es como, creo que los políticos están cargados de esa facultad, ¿no? De apelar a los sueños de las personas, como que están magnetizados por Morfeo, ¿no? Porque esos la tíos, gente, ¿verdad? Son muy habilidosos. Irracionales respecto a estas personas, ¿no? Que dices, obviamente una persona no va a arreglar el país, ¿no? Eso es inverosímil. Jamás un voto por una persona va a arreglar nada, porque esas personas son solo personas. Pues sí, es la misma clase política que ha estado en este país incrustada desde los orígenes mismos de la democracia, y si no han logrado hacer nada en todo este tiempo, ¿qué te hace pensar que que viene de ese mundo lo va a hacer? Ahorita un análisis que escuchaba, ahora sí esto va a ser el cierre porque ya nos quedan unos cuantos minutos, ya ni estamos hablando de Sandman, pero ya entramos a full política. Sí, pero mira, algo que se le está criticando actualmente mucho a AMLO es que está aplicando las mismas estrategias que aplicaron los políticos que él criticaba, como Calderón, el tema de la militarización del país, ¿no? El tema de darle tanto poder a esta institución y de utilizarla para funciones para las cuales propiamente no está hecha. Y él apostó por eso. Y realmente lo que nos muestra es que AMLO no tiene la capacidad de soñar o de imaginar otra estrategia, porque creció en el contexto donde esa era la única estrategia, y a pesar de que él ya sabe, porque ya ha observado, porque fue crítico de ello, sabe que eso no funciona, no tiene la capacidad de soñar con una estrategia que sí sea efectiva. Digo, yo tampoco, ahorita, si me haces como la pregunta, pues yo tampoco lo sé, yo no sé muy bien cómo puede solucionarlo, pero sé que allá afuera puede que alguien esté soñando,
esté vislumbrando una posible solución al tema de la inseguridad, al tema de la economía, al cómo poder construir una sociedad mejor. Ya, última pregunta que te voy a hacer, Andrés. ¿Consideras que Karl Marx era un agente de los sueños? Yo diría que sí. No, voy a decir algo respecto a lo que acabas de comentar, y es que tú y yo, cualquier persona puede soñar sobre AMLO, pero AMLO no puede soñar. Puede soñarlo, pero él no puede soñar. Sí, está muy limitado, ¿no? Por la posición en la que se encuentra, por el constante flujo de alabanzas que recibe de su entorno, de la gente que lo rodea, por la imagen que tiene de sí mismo. Es incapaz de notar sus errores, ¿no? Y quizá yo también soy incapaz de notar a plenitud sus errores, solo es lo que yo estoy percibiendo desde mi lugar como proletario. O sea, y quizás sea algo más que un humano, viejo. Solo quizás. Mira, sí, te digo, es un sueño creado por Sandman contra el Corintio, ¿no? El amlitio lo llamó. Se le escapó, un día va a desaparecer el presidente, viejo. Va a resultar que solo estuvo en esta realidad porque el señor de los sueños estuvo atrapado. Estuvo atrapado. Va a ir por él como a la cumbre de políticos, así de los políticos, en lugar de los cereales van a ser los políticos, viejo, y ahí lo va a atrapar. Pero bueno, no sé podría pasar, viejo. Ajá. Ya se nos acabó el tiempo, Andrés. No sé si quieres decir algo para despedirnos, porque estamos a un minuto. Sigan soñando. Sueñen, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, compártanlo en sus redes. Espero lo hayan disfrutado. Si quieren que hablemos de más series, recomiéndenos algunas. Quizá en algún momento hablemos de ellas. Y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Muy bien, justo a tiempo. Sí, así derrapándose, viejo. Lo logramos, amigo. Sí, te veo ahí por WhatsApp.